una cosa bastante curiosa. En el año 2005, en el ciclo 2 ingresé, después de 2 intentos. En el ciclo número 2005-1 no lo hice y lo hice en el ciclo 2005-2, que era el famoso examen, el mítico y legendario examen tipo ensayo, que era para redactar la pregunta, o tu respuesta, mejor dicho. Am, bueno, ¿qué te puedo decir de mí? Vengo enseñando en la pre desde el año 2012, ya sabes, cuando el mundo se iba a acabar por enésima vez y no se acabó. Y desde el año 2017 hasta la actualidad formo parte del equipo de materiales de elaboración de preguntas o ítems según el sistema de ECO para exámenes y también de la elaboración de los materiales como los boletines, como por ejemplo este que está aquí, que lo elaboró quien te habla, ¿sí? Así que lo he hecho con mucho cariño para, especialmente para ustedes que son mis estudiantes, porque estoy a cargo de ustedes. El resto, no sé, que les vaya bien, pero yo estoy a cargo de ustedes. Y en ese sentido, espero que el material te sea útil. Em, tengo que tomar una foto captura, creo. A ver, y también compartir pantalla. A ver, vamos a ver, ¿cómo es esto? Creo que así lo podemos hacer. Ajá, ajá, ya. A ver, creo que así estamos. Entonces, creo que tengo que tomar una foto captura, pero ya no sé cómo tomarla. A ver, creo que en teoría tienen que estar ustedes, ajá, la gente, y tiene que verse esto. Ajá, sí, creo que algo así es. Nos han entrenado para hacer estas cosas, para que tú no lo creas. Ya, ahora pensé, voy a colocar esto aquí. En un momento iniciamos. Am, en el horario que a mí me pasaron, la clase inicia a las 2 de la tarde, o sea, el día completo iniciaba a las 2. Y bueno, imagino que por algún motivo X lo habrán trasladado a las 2:30 y todo habrá corrido. A mí no me avisaron, por eso es que yo estaba preguntándole al profesor, porque dije, bueno, de repente es mi confusión. Entonces, bueno, ya pasó eso. Em, a los que han estado un poco atentos o atentas, en el chat este, les he dejado un, un enlace para un video que está en YouTube, y así de repente puedas retroalimentar esta clase. O sea, ¿qué cosa te va a preguntar la pre en tus exámenes? Esta es de repente la única vez que vamos a decir estas cosas. Te van a preguntar lo que está, bueno, es en la parte de historia, lo que está aquí. Bien, profesor, no tengo que leer más libros. O sea, hay más libros. Bien, hay más libros, hay un montón de libros. De hecho, hay varios libros preuniversitarios o de academias. Hay un profesor aquí en la pre, el profesor Francisco Mendoza, él ha hecho su propio libro de Historia Universal preuniversitario, que yo tengo las dos ediciones. Muy bueno, por cierto. El detalle está que eh, tienes que conocerte y tienes que conocer dónde estás. Am, llevas 16 cursos. Bien, tienes cierta ventaja de tus compañeros que llevan la clase de manera presencial. También dicto, por cierto, presencialmente aquí en la pre. Creo que ahora me toca en la Facultad de Matemáticas, si no me equivoco. El día de ayer les he dictado a ellos presencialmente. Y la ventaja que tú tienes es que tú no pierdes tiempo transportándote. La mayoría de los jóvenes que va a la ciudad universitaria, 1 hora, más o menos, mínimo, 1 hora. Y esto es decir, ¿no? Además de, ya sabes, el tráfico y 1 hora antes para tomar tu desayuno, levantarte, X. Entonces, por cierto, también ingresé a la pre estudiando en el turno tarde, ya que en la mañana mis hermanos estudiaban en el colegio y no había gente, o no había mucha gente aquí en casa. Y por esa razón podía estudiar de repente un poco más concentrado. Am, te lo digo una vez porque, como te digo, tal vez esto no lo voy a volver a repetir, pero definitivamente, si no tienes un plan para alcanzar tu objetivo, que yo imagino es ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos este ciclo, o cuando sea, pero que ese sea tu objetivo, no vas a ingresar. ¿Cómo, profesor? Claro, tienes que tener un plan, tienes que tener algo trazado, tienes que tener ya tu horario, tienes que saber cuántas horas de clase vas a llevar, tienes que saber cuál es tu tiempo libre
Y de ese tiempo libre, ¿cuánto vas a disponer para estudiar? Tienes que saber cuántas horas vas a dormir. Tienes que proponerte castigarte si no cumples con ese horario o premiarte si cumples con ese horario. En mi caso, como les decía a los chicos del ciclo del día de ayer, eh, quien te habla ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la pre en el año 2005, ciclo 2, a- sin estudiar los domingos. De hecho, los domingos me iba a la iglesia junto con un amigo que fue el que me animó a meterme aquí a la pre a estudiar para ingresar. Es la importancia de tener buenos amigos. Un amigo es aquel que te motiva a alcanzar tus sueños, a pesar de que esos sueños te separen del tiempo o te alejen de tu amigo. Ese es un buen amigo o una buena amiga. La persona que te dice, ¿sabes qué, loco, loca? Tú quieres hacer esto, ya no vamos a tener tiempo para jugar, ya no vamos a tener tiempo para hacer A o B, pero dale para adelante. Ese es un buen amigo. El resto solo está para perder el tiempo y divertirse de repente, pero te alejan de tus metas. Así que mucho cuidado si eres un mal amigo. Yo espero que seas lo contrario. Ingresamos los dos, por cierto, en el año 2005, ciclo 2, y los domingos no estudiábamos. En ese ciclo entendí qué significa esto de quemarte las pestañas. Y esa es la gente que tiene más posibilidades de ingresar. Aquellas personas que trazan un plan, o sea, tienes tu horario trazado de lunes a sábado o de lunes a domingo hasta el mediodía, dependiendo de tu caso, y lo cumples. Y si no lo cumples ese día, te castigas. No te vayas a azotar, ¿no? O sea, no eres Santa Rosita de Lima, ¿no? O sea, no te azotes. Puede ser bañarte con agua fría, por ejemplo, ¿no? Te bañas con agua fría a las 7, 6 de la mañana, que además, por cierto, sube las defensas y te ayuda a la buena circulación y te ayuda a tener un buen sistema nervioso. Eso es ciencia. Bien, ahorita vamos a hablar de eso. Y si cumples tu horario toda la semana, te premias. En mi caso, mi premio era ir, aunque tú no lo creas, a la iglesia. Asistí a la iglesia el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Y por esa razón también estudiaba mucho de lunes a sábado, para que mi familia no creyese que estaba perdiendo el tiempo. Me gustaba ese mundo. Me gustaba mucho ese mundo, conocí a personas maravillosas. Y además ahí pude exorcizar muchos de mis demonios. Así que te lo digo con conocimiento de causa. Cuando estudiaba en el colegio nunca fui primer puesto. Cuando, de hecho, tampoco nunca rendí un examen general de admisión, porque yo sabía que no sabía. Mi familia me quería mandar al matadero, pero yo decía, pero ¿para qué me van a mandar si yo sé que no sé? Y con esto espero que entiendas de que tienes que comenzar a tomar en serio las cosas que estás haciendo desde ya. Te dirás que, claro, porque si tú no tomas en serio lo que estás haciendo ahora, que es tratar de ingresar a una universidad seria como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nadie te va a tomar seriamente. O sea, nadie te va a tratar con seriedad. Te van a tratar como lo que todavía algunas familias, en tu caso tal vez creen que eres, un niño o una niña o un ser humano con una personalidad infantil. Así que trátate con seriedad. Bien, organiza tu espacio de estudio, haz tu horario, cumple tu plan. Vamos a llevar cultura griega en esta clase. La cultura griega, hay un refrán muy simpático que dice, escucha bien, los barcos antes eran a vela, ¿no? O sea, impulsados por el viento a vela y remos. Eh, los griegos decían, ningún viento le es favorable a un barco que no sabe a qué puerto llegar. En teoría, si tú eres el barco, tú sabes a qué puerto llegar, ¿verdad? Tu puerto es ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero no basta con saber a qué puerto vas a llegar. Tienes que trazar la ruta de viaje y tienes que prevenir cualquier cosa. No sé, de repente en casa discuten o a veces la señal del internet se te va. O qué pasa si de pronto, no sé, pues hay casos de gente que se pelea con la pareja. Yo espero que no sea ese tu caso. O de repente eres un youtuber, un tiktoker, un instagramer, qué sé yo, y necesitas mantener tu red social activa. Tienes que comenzar a sacar tiempo de donde de repente antes porque la gente que ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene esas dos características. La primera es que tiene un plan. Si tú no tienes un plan, olvídate de que vas a ingresar, porque esto no se trata de, no se trata de que estudies un montón, se trata de que estudies mejor. Estudiar mejor se trata de que organices tu tiempo. Y por otro lado es la perseverancia. Si tú no sueñas, o sea, tú antes de dormir no sueñas con ingresar a San Marcos, si tú cuando te levantas no
te despiertas con la idea de estudiar para ingresar a la Universidad de San Marcos, y si tú cuando comes no estás preocupado porque no estás estudiando para ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, créeme que tú solito estás planeando tu fracaso, seas hombre o mujer. En cambio, la persona que ya está mentalizada, que está afanada, que ya tiene 1, 2, 3, 4 ciclos, pero sabe que en algún momento va a acumular el conocimiento suficiente para ingresar, esa persona cree que va a ingresar a la Universidad de San Marcos. Así que esa persona tiene una ventaja respecto de repente de ti que me estás escuchando, que no sueñas, no duermes, no piensas durante el día en ingresar a la Universidad Mayor de San Marcos. Otro dato que te digo es que si es tu primera vez aquí, después del segundo examen, por lo general hay una alta tasa de deserción. Así que tú con esa gente no compites. Son gente que desde el día de hoy, desde empezando el lunes de repente, o el lunes, ya sabe que se va a retirar. Son gente que ya tiró la toalla. Por lo general, más de la mitad de mis estudiantes termina todo el ciclo. Porque esa es otra cosa que tienes que entender. Tienes que terminar lo que inicias. Es una mentalidad mediocre dejar las cosas a medio hacer. Tú te comprometes a llegar hasta el final desde el día lunes. Tú dices, yo pase lo que pase, no sé cómo termine en el cuarto examen, no sé en qué puesto termine hasta el cuarto examen, pero pase lo que pase, yo voy a llegar hasta el final. Porque solo los que llegan al final pueden ver la meta. Bien, no la gente que se quita a mitad de camino. Así que chicos y chicas, dicho esto, una vez más, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta primera clase de historia. Vamos a hablar de teoría de la historia, hominización, prehistoria y la edad de los metales. Te voy a presentar el PowerPoint. Esta clase se graba, así que tú si quieres después la visualizas. O sea, los PPT, los PowerPoint. Nosotros vamos a hacer la clase con esto. ¿Por qué? Porque aquí la información está más completa. Los PowerPoint solamente son 13 diapositivas y se hace por lo general para gente como tú, que solamente lleva 2 horas de historia, porque además, y eso es una ventaja para ti, porque a ti no te vamos a preguntar, quien te habla también hace preguntas de exámenes, no te vamos a preguntar cosas muy específicas, como por ejemplo la gente que va al área de humanidades o ciencias sociales. A ellos les tocan 10 preguntas de historia. Entonces a esa gente sí hay que darle más información. De hecho, tus compañeros de la pre que van a esos bloques, humanidades, ciencias sociales, por ejemplo, tienen 3 horas de historia. Bien, entonces tú tienes 2 horas y a ti se te va a preguntar lo más importante de lo más importante, que por cierto yo te voy a decir. Esto ya preguntaron, esto te pueden preguntar. Uno de tus trabajos debería de ser buscar exámenes pasados del año 2021, 20, 19, y así revisar, al menos en historia, no sé en otros cursos, revisar qué cosas hemos estado preguntando. Dicho esto, entonces, vamos a ver el concepto general de la historia. A ver, vamos a ver si esto sirve. Nos recomendaron descargarlo en la pre. Entonces vamos a hablar qué es la historia como ciencia social, cuáles son sus orígenes, el tiempo histórico, su objeto de estudio, elementos de análisis, utilidad de la historia. Bien, luego vamos a ver tipos de fuentes que están acá no le hagas caso. Bien, esto es un detalle cuando no, cuando solo dominas tu carrera, pero no otras. Estas son clases de fuentes, ¿bien? Son clases de fuentes, fuentes orales, escritas, materiales y audiovisuales. Acá están las audiovisuales. Y hay 2 tipos de fuentes. Esto es al revés. Acá debería decir tipos y aquí debería decir clases, ¿bien? Hay 2 tipos, fuentes primarias y fuentes secundarias, o como dice aquí, directas o indirectas. No te afanes que ahorita te lo voy a enseñar todo, yo solo te estoy presentando esto para que tú si quieres por ahí puedas revisar. Hay gente que es así ansiosa, no seas ansioso, loco, loca. Se te va a enseñar bien aquí. Ciencias auxiliares, que equivalen a carreras profesionales, aquí están en pantalla. Luego vamos a ver las disciplinas auxiliares que equivalen a técnicas de estudio. De hecho, no necesitas ingresar a la universidad para aprender diplomacia, numismática, heráldica, epigrafía, etc. Bien. Luego tenemos la Hola. periodificación o periodización de la historia. Am, Sigue un consejo. No se trata de que estudies más, se trata de que estudies mejor. Y para estudiar mejor necesitas organizar lo que vas a aprender o vas a intentar aprender. En ese sentido, te recomiendo que esto te lo aprendas. ¿Por qué? Porque te puede ayudar a descartar alguna pregunta. Por ejemplo, ¿qué temas Profesor, ingresan? Sí, dime. disculpe, ¿está presentando la diapositiva? No la estoy presentando. No se ve. A ver, No, permíteme. No te puedo creer que no se vea.
Ay, mira, ve, yo estoy, gracias, mira, ve, hay alguien atento. El tutor Luigi creo que nos ha dicho, profesor, no está presentando nada, ya está hablando. A ver, disculpen. Siempre me suele pasar, ¿sabes? A ver, pues esta es como que la 15ª vez que me pasa aquí. A ver, entonces, gracias al tutor y a la gente que ha estado ahí afanosamente diciendo, profesor, no se ve nada. A ver, entonces, teoría de la historia, hominización, prehistoria y edad de los metales. Eso es lo que vamos a ver ahora. Concepto general de la historia, que aquí está en pantalla. Si quieres le puedes tomar fotocaptura de una vez, ¿no? O sea, hay gente que ya graba así su propia clase. Gente loca. Am, Luego vamos a ver, les decía, esto está al revés, ¿bien? Acá debería decir tipos de fuentes, ¿bien? Son dos tipos. Y aquí debería decir clases de fuentes, ¿bien? Si buscas en internet la definición de qué es un tipo y qué es una clase, vas a ver que está así. De todas maneras, si te preguntamos porque la pre ha preguntado por estas cosas, si te preguntamos por esto, no te preocupes porque van a ser, obviamente, no te van a preguntar qué es un tipo y qué es una clase de fuente, no te van a preguntar sobre la clasificación. De hecho, hay una pregunta en el boletín que trata sobre esto, ¿bien? Luego, rápidamente, vamos a ver ciencias auxiliares, que como tú puedes ver aquí, equivalen a carreras profesionales. Se les llama ciencias porque tienen una teoría y un método. La historia también es una ciencia. Luego, disciplinas auxiliares, aquí fue donde nos quedamos, equivalen a carreras técnicas, no, equivalen a técnicas de estudio, ¿bien? Porque tú, si quieres estudiar documentos oficiales emitidos por un imperio o un estado, no necesitas ingresar a la universidad para estudiar diplomacia, ¿bien? No necesitas ingresar a la universidad para aprender numismática, heráldica, paleografía, epigrafía. No necesitas ingresar a la universidad. Puedes ir a un taller, puedes pagar un curso online por internet y lo aprendes tranquilamente, ¿bien? Estas técnicas de estudio nos ayudan a mejorar, obviamente, el estudio del hecho histórico. Dicho esto, la periodización tiene que ver justamente con cómo nos ordenamos estos hechos históricos desde el punto de vista del estudio de la ciencia histórica o de la historia. Eh, la clasificación o la periodización más difundida es la que hace Christoph Keller, que se llama Cellarius. La divide en edad antigua, edad media y edad moderna. Aquí este hombre se murió y los ilustrados luego le van a agregar la edad contemporánea. Ya más adelante te lo voy a decir. Porque es importante desde mi punto de vista que tú te aprendas esto, porque si tú sabes qué temas entran en la edad antigua, por ejemplo, la semana 1 es edad antigua, la semana 3 es edad antigua, la semana 5 es edad antigua. Hasta ahí, de hecho, llega toda la edad antigua, o sea, en el temario dentro de la pre. ¿Qué es lo que te podemos preguntar en tu primer, segundo, tercer examen? Cuarto. Estas edades, como tú puedes ver aquí, tienen un acontecimiento que marca su inicio y tienen otro acontecimiento que marca el fin y el inicio de otra edad. Ya lo vamos a ver más adelante, solo te estaba presentando esto rápidamente. Luego vamos a hablar de la hominización, que es un homínido. Luego vamos a hablar de las familias de homínidos o nuestros antepasados o ancestros genéticos. Bien, como puedes ver aquí en esta imagen, ¿dónde está? Como puedes ver aquí en esta imagen, no es una evolución lineal y tampoco hay una especie de eslabón perdido. Bien, lo que hay aquí son diferentes especies del género Homo. En algunos casos se extinguen, pero el que sobrevive es el de nuestra raza, que es el Homo sapiens. Bien, yo no sé si alguna vez has escuchado, nosotros somos de una raza distinta. Esos serán Neandertal, serán Homo erectus, serán Homo habilis, pero tú y yo, no te quepa duda, somos Homo sapiens. En todo el planeta Tierra solo hay una sola especie superviviente de este proceso de hominización que ya vamos a definir qué es. Luego viene la edad de piedra, que se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. El paleolítico a su vez se subdivide en tres periodos. Paleolítico inferior, que es donde está el Homo habilis, el Homo erectus. En el paleolítico inferior también está el Australopithecus afarensis. Luego tenemos el paleolítico medio, básicamente está caracterizado por el Homo neandertal. Yo sé que hay más, por cierto. Si vienes de una academia o de un cole donde más o menos te enseñaron bien y estudiaste, yo sé que hay más homínidos, bien, pero aquí para la presa San Marcos solo necesitas aprenderte 5, lo cual me parece súper chévere, porque tienes 16 cursos, bien, así que tú tienes que optimizar tu tiempo. Tú no puedes gastar 4 horas, o 3 horas, o 2 horas, o 1 hora para aprenderte un dato.
¿sí? O sea, no, eso no es optimizar el tiempo, ¿no? Tú tienes 2 horas y todo lo que puedas estudiar, de lo que vamos a ver aquí, lo tienes que estudiar y lo tienes que aprender. Sobre todo si el profesor te dice, esto han preguntado, o si tú has visto en un examen pasado que ya lo preguntaron. Luego, el Paleolítico Superior está caracterizado por nosotros, el Homo sapiens, de ahí viene el Mesolítico. Aunque esto no es clase de lingüística, tú tienes que empezar a acostumbrarte desde ya, sobre todo si vienes así con el cerebro nuevecito, o sea, de estreno para absorber toda la información como una esponja. Mesoamérica, Centroamérica. Mesopotamia, Entre Ríos, Tigris y Éufrates, según la Biblia. Bueno, no, eso es geografía en realidad, o sea, además de la Biblia, eso es un hecho. Mesolítico entre piedras o a mitad de la piedra. De hecho, la palabra clave que define el mesolítico es una época de tránsito. Y ya vamos a ver por qué. Luego viene el neolítico o la piedra nueva y esta tiene características muy diferentes a las anteriores. De repente la palabra clave es economía productora, porque a partir de eso aparece el centarismo, los templos, cerámica, los primeros centros poblados, entre otras cosas más. De hecho, esta imagen que tú ves aquí, la gente, no sé si te das cuenta que no hay puertas, la gente ingresa por el techo a sus casas, obviamente tratando de protegerse de cualquier cosa. Aquí están los focos de la revolución neolítica, también está en la separata, y luego vamos a ir terminando esta clase, que es la parte más sencilla en realidad, porque es bastante corta y sencilla, es sencilla, no tengas miedo. Si tienes miedo es porque de repente no conoces, ¿bien? Y eso es algo muy humano, a mí también me pasaba cuando estaba en la pre, sentía que no sabía nada. Pero ahí está, pues, tienes que perseverar, tienes que ser paciente contigo mismo o contigo misma. ¿Cómo que paciente, profesor? O sea, loco, loca, si nunca estudiaste en el colegio, o sea, simplemente hacías tarea para probar, obviamente no sabes mucho. Y la ignorancia genera miedo y el miedo a veces genera violencia. Mira Star Wars. El caso es que conforme vayas avanzando en la clase y entendiendo de que sabes poco, vas a ir aprendiendo más y más y más, y ese miedo o ese temor se va a ir disipando. Bien, así que tente paciencia. Nadie nace sabiendo. El físico más alucinante del siglo pasado, que fue Albert Einstein, decía, el ser humano es 90% perseverancia, 10% inteligencia. Lo dijo él, no le creyeron cuando se murió, agarraron su cerebro para estudiarlo. No es broma, no es chiste, lo puedes averiguar. Y descubrieron que su cerebro no se diferenciaba en nada de un cerebro de un obrero o de una persona común y corriente. 90% perseverancia, 10% inteligencia. Solo fracasas cuando dejas de intentarlo. ¿Bien? Por eso ya iniciamos esta clase diciendo, ¿sueñas con ingresar a San Marcos? ¿Te despiertas pensando en ingresar a San Marcos? Porque si no es así, la persona que sí lo hace te tiene más ventaja, porque ya está inspirado, está mentalizado, sabe que pase lo que pase, llueva, trueno, relampaguee, le griten en su casa, lo manden a comprar pan, no haya dinero para comer, pase lo que pase, esa persona va a cumplir su meta o va a morir en el intento. Pero créeme que tiene una ventaja súper poderosa, porque toda su mente y todo su cuerpo están enfocados en una sola cosa, que debería de ser también tu ideal. Dicho esto, edad de cobre, edad de bronce, edad de hierro. Bien, y creo que después de aquí, pues ya fue ya. Aquí está la línea de tiempo. Ah, mírenlo ahí. Ah, qué bonito. Y aquí están estas cosas y ya está, se acabó. Bien, a ver, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros nos vamos para acá. Ah, a ver. Param, param, param. Estamos estrenando el Adobe. Ajá, aquí está. Bien, a ver, chicos y chicas. Si por ahí puedes encender tu audio, si quieres hacer una pregunta. am, si quieres hacer una pregunta, prendes el audio y ya, pues, aquí lo vemos. Ah, no sé qué pasó. Bien, a ver, chicos y chicas, entonces, teoría de la historia. ¿Por qué está esta imagen acá? ¿O por qué se las quise poner? Ya te he dicho, me encargaron de hacer este material y así lo hice. Esta chica en que tú ves aquí es Clio, la musa de la historia, que está sobre un carro alado y ese carro alado se mueve o vuela a través del tiempo y el espacio a través de un reloj. Bien, hablar de historia, como vamos a ver en un momento, es hablar de tiempo y de espacio. Ahora, ¿dónde está representado el espacio, o sea, el lugar? Esto que tú ves aquí son las constelaciones, o sea, ¿cómo te ubicas? Antes la gente mirando estrellas se ubicaba en el planeta Tierra, aunque tú no lo creas. Y por esa razón, algo que, por cierto, por lo general cuando
Las clases las hago, pero lo primero que te digo es que te sugiero que imprimas esto. Si por alguna razón no lo puedes imprimir, la idea es que tú vayas subrayando lo más importante que te voy a decir. Oye, esto subráyalo porque esto ha preguntado la Universidad de San Marcos. Am, o pregunta aquí en la pre más de una vez. O esto subráyalo porque es necesario que lo estudies y te lo memorices o lo aprendas. Bien, entonces, dicho esto. Aquí les coloqué una lectura. Originalmente había un código QR acá para que te descargues el libro de Heródoto, si es que por ahí, después de ingresar a la universidad, querías leerlo. Pero los profesores dijeron, no, los estudiantes no son tan inteligentes, algunos son ansiosos y van a pensar que tienen que leer todo el libro de Heródoto. Y yo dije, no puedo creer que la gente sea tan... La cosa es que lo quitaron. Y bueno, lo importante aquí es que aquí puedes entender por qué razón Heródoto es considerado el padre de la historia. Porque él no quiere contar algo donde intervengan los dioses. Ya sabes, en la Ilíada, por ejemplo, intervienen los dioses. Interviene Atena, interviene Afrodita. Heródoto lo que quiere saber es qué rayos ocurrió entre los medos y los griegos. Pero ojo, Heródoto aquí se confunde, porque él pensaba que eran los medos los que le habían hecho la guerra a los griegos, cuando en realidad fueron los persas. Te adelanto algo que te lo voy a mencionar cuando lleguemos a la clase del mundo griego. Los medos y los persas viven en la misma zona geográfica. A veces los medos conquistan a los persas y a veces los persas conquistan a los medos. Y bueno, Heródoto cuando hace su libro llamado Historia, que es un vocablo, que es un fonema que no se ha traducido al castellano, así ha pasado. Historia significa investigación. Eso sí lo puedes anotar. No porque la pre te lo vaya a preguntar, sino porque eso te va a ayudar a entender, digamos, cómo se va construyendo la historia como una ciencia social. Entonces, su libro se llama Investigaciones, ¿no? Sería la traducción. ¿Qué cosa investiga él? Como los medos, entre comillas, porque ya te expliqué que en realidad son los persas, le hacen la guerra a los griegos. Bien, vámonos entonces a la página número 1. Todos ustedes abran su PDF, el que te he mandado en la pre. ¿Sí? Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Vamos a estudiar a partir de ahí. Y lo primero que tienes que saber es algo que la pre ha preguntado dos veces nada más. Yo vengo enseñando aquí desde el año 2012 y dos veces la pre lo ha preguntado. Y ha preguntado, ¿qué es la historia? O sea, el concepto. Así que dale, subraya. La historia es una ciencia social que estudia a las sociedades. El término sociedad es propio de lo humano, ¿bien? Luego ha pasado a otras carreras, pero el término sociedad es propio del ser humano. O sea, solo el ser humano vive en sociedad. A lo largo del tiempo, vamos a hablar de cronología, por ejemplo, aquí arriba tenemos la cronología, siglo V, y también dice en un determinado espacio, o sea, en un lugar ubicado dentro del planeta Tierra, ¿bien? Un determinado espacio. En su definición debemos de tomar en cuenta los siguientes elementos. Ya, antes de irnos a la definición, rápidamente te explico una cosa. Lo que vas a aprender en esta clase y lo que te van a enseñar una vez que tú ingreses a la universidad se basa en esta palabra. La ciencia, esto no te lo va a preguntar la pre, ¿no? Aprovechalo como oxígeno, pero me interesa para que tú entiendas esto. La ciencia básicamente es el estudio del conocimiento a partir de teoría, una teoría y un método. La teoría es el conjunto de conceptos que te permiten interpretar algo. Por ejemplo, profesor, yo quiero estudiar el amor. Hay gente así. Yo quiero estudiar el amor. Ok, Juanito, Lupita, estudia el amor. Pero tu profesor de la universidad te va a decir, ¿desde qué área o rama de la ciencia vas a estudiar el amor? Bueno, yo quiero estudiar el amor desde el psicoanálisis. Es una rama o paralela a la psicología. Ah, bueno, entonces lee el libro de Eric Fromm, El arte de amar. Este en internet lo puedes descargar o lo puedes escuchar en audio. Y Eric Fromm define el amor desde el psicoanálisis. Entonces tú usas esa definición de amor del psicoanálisis para estudiar el amor desde el psicoanálisis. Entonces tu marco teórico son los conceptos de cómo han definido el amor el psicoanálisis. ¿Y cuál va a ser tu método? El método es una serie de pasos que cualquier persona que quiera estudiar lo mismo tiene que seguir para poder validar la información o descartarla. Por ejemplo,
Y esto es lo bonito de la ciencia, ¿no? Tienes este trozo de madera. Entonces, voy a hacer un libro o voy a hacer una investigación respecto de cómo se comporta esta madera a partir de someterla al agua y al fuego. Entonces, lo primero que hago es definir qué tipo de madera es. Es caoba, más o menos de unos 40 centímetros de largo por unos 3 de ancho. Bien, entonces todo eso lo vas anotando en tu librito, en tu cuaderno. Y ahora la voy a tirar al agua. El agua tiene que estar en una especie de tina que tenga una circunferencia o un radio de, no sé, pues 1 metro por 1 metro. Y el agua tiene que ser agua potable, no agua salada. O sea, todo eso vas anotando. ¿Para qué? Para que cuando tu investigación sea traducida o vista por algún chino, algún africano, algún europeo o algún, no sé, norteamericano, estas personas al ver tu investigación digan, voy a replicar esa investigación, voy a seguir los mismos pasos, el mismo marco teórico, a ver si a mí me sale lo mismo. Y esto es lo bonito de la ciencia, porque a la ciencia no le interesa tu orientación sexual, a la ciencia no le interesan tus creencias religiosas, a la ciencia no le interesa, de hecho, tampoco decir yo soy el dueño de la verdad. No. A la ciencia lo que le interesa es poder construir un marco de conocimientos que todos podamos compartir y verificar. No interesa si eres musulmán, budista, sintoísta, confucionista, cristiano o ateo, o no sé, adorador de Satán, Son Goku, qué sé yo. No interesa. Si tú vas a estudiar los fenómenos o cómo se comporta este trozo de madera a partir de esta investigación, tú puedes hacerlo, seas hombre, seas mujer, extraterrestre, qué sé yo. Pero gracias a eso es que se construye el conocimiento científico, gracias a un marco teórico que además tiene un método, o sea, una forma de cómo hacer las cosas para poder verificar la información o negarla. En ese sentido, la historia es una ciencia, pero como dice aquí, es una ciencia social. La historia no estudia objetos inanimados como un trozo de madera, un trozo de roca o qué sé yo. La historia estudia a las sociedades, que ya te he dicho, es un término propio de lo humano, o sea, el ser humano vive en sociedad. Y por esa razón tiene ciertas particularidades. Entonces, estos elementos de la historia, dicho esto, estos elementos de la historia, por cierto, chicos, alguien que me diga, ¿a qué hora termina la clase? Porque si no, no voy a saber calcular el tiempo. ¿A qué hora termina esta clase? Alguien que lo escriba ahí en el chat o que prenda su audio y me diga, ¿a qué hora termina esta clase? 6:25, profesor. Muchísimas gracias, señorita. 6:25, ¿qué hora es? Pero bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, pero ya, 6:25. Lo voy a tener en mente. Muchas gracias. Entonces, am, ¿qué te puede preguntar la pre? La pre ha preguntado algo tan elemental como la definición. O sea, es fácil, ¿no? O sea, la historia se estudia la sociedad a través del tiempo y del espacio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? Dice el hecho histórico, o sea, lo que le sucede a estas sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. Obviamente deben ser sucesos eh, importantes, ¿no? O sea, por alguna razón vas a aprender lo que te vamos a enseñar en el curso de historia, ¿bien? Por ahí una razón, aunque tú no lo creas, para que aprendas todo lo que estás aprendiendo. No es que te estamos enseñando estas cosas como una forma de valla para que no puedas ingresar a la universidad, ¿no? Lo bonito de algunos cursos es cuando tú entiendes la utilidad de lo que estás aprendiendo, ¿bien? Pero bueno, dicho esto, entonces, el objeto de estudio de la historia son estudia las sociedades humanas a través de los hechos históricos. Ya está. ¿Cuáles son sus elementos de análisis? Aquí presta atención, no, la presta no te lo va a preguntar, pero sí con esto vas a entender por qué es el sistema DECO, qué es el sistema DECO. Esta forma de preguntar, ¿no? Que es diferente a hace 15 o 20 años atrás. Elementos de análisis, dice. El hecho histórico, o sea, el objeto de estudio, estudia teniendo en cuenta los procesos, y es así como vamos a enseñarte, y es así como vamos a empezar esta clase de dominización, por ejemplo, que viene en un rato, causas, desarrollo y consecuencias. El sistema DECO lo que hace es ponerte una pregunta que te obligue a recordar los datos e inferir una respuesta. Antes preguntaban cosas muy puntuales, como por ejemplo, ¿cuál es la cultura lítica del Homo habilis?
Y ese tipo de pregunta, ¿cuál es la cultura lítica del Homo habilis? Es una pregunta memorística, porque necesariamente tendrías que haber aprendido cuál es la cultura lítica del Homo habilis para poder llegar a la respuesta. Y lo memorístico no desarrolla ninguna otra área de tus capacidades, como por ejemplo deducción, inferencia o relacionar cosas. No te motiva como Homo sapiens a nada más que la pura obligación de aprender cosas o memorizarte cosas solo por la vaga idea de que te puedan preguntar eso. Y el problema con la historia es que hay muchas cosas que puedes memorizarte. Bien, entonces la historia moderna, la actual, la que se enseña y se imparte en las universidades, desde las ciencias sociales, que es la facultad donde yo estudié, porque también aquí hay profesores que vienen de la Facultad de Educación. En teoría son profesores que saben enseñar, ya que el arte, la ciencia que ellos estudian, es la ciencia de saber transmitir conocimientos. En ciencias sociales, que es mi facultad, nos enseñan a hacer libros de historia, o sea, a investigar sobre los hechos históricos. Entonces, el sistema ECO se basa en que tú tienes una serie de datos en la cabeza, te hacemos una pregunta y tú al ver los datos de esa pregunta, tú tratas de inferir la clave. Bien, ese es el sistema de ECO. Y para eso tienes que estudiar causas, y te lo voy a enseñar, desarrollo, características y consecuencias, además del contexto, que son las condiciones espaciales, temporales y sociales de determinada época o sociedad. Por ejemplo, si te gusta la película Troya o la película 300, o si has jugado Dantes Infernos, o si has jugado a... ¿Cómo se llama este tipo? ¿Kratos? No, espérate. God of War. O sea, ahí jugando estos juegos nada más tú puedes tener cierta idea del contexto, pero la historia justamente te da eso, ¿no? Te da las herramientas para que tú puedas más o menos acercarte a cómo era la mentalidad, las costumbres de la época de esas personas. Una costumbre que ya hemos perdido gracias a la pandemia es chinear, ¿verdad? Oye, una china hasta acá, pues, ¿no? Acá una china. O sea, 50 centavos. Ya la perdimos por este hecho histórico de la pandemia que, pues, ¿no? Todo se encareció, cosa rara. Y de la misma manera, como algo tan pequeñito como ya no pagar 50 céntimos para irte a una o dos cuadras, ya no existe o ya no se suele dar en nuestra capital, de la misma manera, hace 100, 200, 300, 400 años, los hábitos y las costumbres eran diferentes. Entonces, cuando tú lees una obra como la Ilíada o como la Divina Comedia o incluso la Biblia, cuando tú lees estos libros, solo entiendes a veces poco menos de la mitad o poco más de la mitad. ¿Por qué? Porque no llegamos a entender cuál es el contexto en el cual se crearon o se escribieron esos libros o esas obras. Dicho esto, ¿cuál es la finalidad o la utilidad de la historia? Esta es bastante sencilla, ¿no? Básicamente dice comprender el presente a partir del estudio correcto del pasado y tal vez así proyectarnos hacia el futuro. Bien, aquí tienes a Heródoto, subráyalo, sí, subráyalo, dice, realizó la primera descripción analítica de un conflicto bélico llamado las guerras médicas. Le puso así, ya te dije, porque pensaban que eran los medos, en realidad eran los persas. Debería de llamarse las guerras pérsicas. Y gracias a Tucídides podemos diferenciar entre las causas y el pretexto. El mejor ejemplo es la Ilíada. El pretexto de la guerra de Troya es que Patroclo rapta a la esposa del rey Menelao. Ese es el pretexto. Pero la causa real, desde el punto de vista histórico, es que los aqueos o griegos querían controlar el paso comercial del estrecho del Bósforo. Si no sabes de lo que te estoy hablando, no te preocupes, porque lo vamos a ver en la semana 3. Dicho esto, entonces, Tucídides cuenta lo que sucede inmediatamente después de finalizada las guerras médicas. Él cuenta o habla de las guerras del Peloponeso. Bien, o sea, cómo los griegos empezaron a matar entre ellos. Dicho esto, vámonos ahora al punto 1.2, fuentes históricas. Y lo primero que hay que decir es qué cosa es una fuente. Una fuente es un lugar de donde surge algo o de donde tú extraes algo, donde tú tomas algo. Por ejemplo, una fuente de agua, un lugar de donde sale agua o un lugar donde tú tomas agua. ¿Qué es una fuente histórica? Lee conmigo.
Se considera fuente a todo vestigio, subraya eso, del pasado que proporcione información para la reconstrucción del hecho histórico. Por su procedencia existen dos tipos de fuentes. Bien, aquí te han colocado fuentes directas y fuentes indirectas. Tú, por favor, para que te facilites el aprendizaje, donde dice fuentes directas, escribe fuentes primarias, y donde dice fuentes indirectas, escribe fuentes secundarias. ¿Bien? Fuentes secundarias. Entonces, en el año 2018, si no me equivoco, la Universidad de San Marcos, en el examen general, preguntó lo siguiente. El diario de Cristóbal Colón, transcrito, partes del diario de Cristóbal Colón, transcritas por Bartolomé de las Casas. Marque la clave correcta. Y te ponían, ¿qué tipo o qué clase de fuente es? ¿Qué tipo de fuente es? Creo que preguntar. Y otra vez te repito la pregunta. Partes del diario de Cristóbal Colón transcritas por Bartolomé de las Casas. ¿Qué tipo de fuente es? Entonces habían varias claves. Entre ellas también pusieron clases de fuentes, que es diferente a esto. Y bueno, después de esta explicación tú tendrías que llegar a la respuesta. Las fuentes primarias también se le llaman fuentes directas porque de manera directa nos llevan a nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, si queremos estudiar cartas de Miguel Grau 2 meses antes del combate de Angamos, cartas de Miguel Grau 2 meses antes del combate de Angamos, ya sabes, 9 de octubre, si no lo sabes, aquí apréndelo, bueno, creo que esto no era así, a ver, 9 de octubre del año 1879, ¿bien? Entonces, cartas de Miguel Grau 2 meses antes del combate de Angamos, y bueno, nosotros vamos al AGN, Archivo General de la Nación, y allí nos van a dar una caja imaginaria, ¿bien? En esa caja imaginaria están todos los documentos que escribió Miguelón, ya sabes, el ilustre Miguel Grau, desde que nació hasta que se murió en el combate de Angamos. Pero a ti y a mí no nos interesa saber qué escribió Miguel Grau en enero de 1879. A ti y a mí solo nos interesa saber qué escribió o qué le escribieron a Miguel Grau 2 meses antes del combate de Angamos. O sea, agosto, septiembre y hasta el 9 de octubre. Y ya está, se acabó el chiste. No nos interesa qué le escribieron en junio, en julio, en enero de ese año. No nos interesa, solo 2 meses antes. ¿Bien? Por otro lado, el director de la AGN nos va a sacar una pila de libros, ¿bien? Una ruma de libros, varios libros de hecho, un montón de libros, más de 100 de repente. Y en esos libros que nos va a sacar el director de la AGN, al cual recurrimos para hacer nuestra investigación histórica, en estos libros, por ejemplo, figura Biografía de Miguel Grau, Guerra del Pacífico, Historia del combate de Angamos, Historia del monitor Huáscar. Bien, entonces, si tú lees la definición de fuentes primarias o fuentes directas, dice que las fuentes directas están elaboradas durante el hecho histórico que queremos estudiar. Bien, que en este caso sería Cartas de Miguel Grau 2 meses antes del combate de Angamos. Y producidas además por los testigos o los protagonistas de esa época o de ese evento. La pregunta aquí es sencilla y si quieres, prende tu audio. De hecho, trata de participar porque si has llevado inglés, es el mismo principio. Se llama participación activa. Primero, yo espero que tú estés llevando esta clase bien sentado, bien sentada, porque si estás echado, estás echada, a menos que sea por indicación médica o por una condición física especial, tú tampoco vas a ingresar a San Marcos. Yo no conozco a una sola persona que haya ingresado a la gloriosa Universidad de San Marcos llevando una clase echado o echada, a menos que sea por recomendación médica o una condición física especial. Tienes que tomar en serio lo que estás haciendo, ¿eh? Tienes que tomar en serio lo que estás haciendo. Así que, a ver, te pregunto una cosa. En este ejemplo, cartas de Miguel Grau, 2 meses antes del combate de Angamos, am, ¿qué tipo de fuente serían los libros que nos hablan de biografía de Miguel Grau, combate de Angamos, historia de la Guerra del Pacífico, historia del monitor Huáscar? Escríbelo en el chat o prende tu audio y dilo. De hecho, si prendes tu audio es más chévere porque nadie va a saber quién eres. Por eso. Pero hay gente que trata de mantener un perfil bajo, ¿no? Pero sí te puedo escuchar. O no sé si tus compañeros también, pero al menos yo sí creo que te puedo escuchar. Entonces, ¿qué tipo de fuentes serían los libros? Fuentes
¿Qué tipos de fuentes? ¿Serían fuentes primarias, fuentes secundarias? ¿Fuentes directas o fuentes indirectas? Secundarias. Muy bien, señorita. Muy bien, fuentes secundarias a las dos señoritas que acaban de participar. Muchas gracias. ¿Por qué fuentes secundarias? Bueno, si no sabes la respuesta, lee la definición. Fuentes secundarias o fuentes indirectas, dice aquí, son elaboradas con posterioridad al hecho que queremos estudiar. ¿Bien? Y obviamente, si hay un libro sobre la biografía de Miguel Grau, Guerra del Pacífico, Combate de Angamos, Monitor Huáscar, etc., estos libros han sido hechos después del evento histórico que estamos estudiando. En cambio, fuentes primarias son aquellas que están hechas o por el mismo Miguel Grau, en este caso, en este ejemplo, o por gente allegada, gente que le escribió a Miguel Grau durante estos 2 meses que queremos estudiar. Bien, en ese sentido te vuelvo a repetir la pregunta que ahora sí yo creo que cualquiera de ustedes puede contestarla. Partes del diario de Cristóbal Colón transcritas por Bartolomé de las Casas para hablar de los abusos de los indígenas durante la conquista de América. ¿Qué tipo de fuente es? ¿Fuente primaria o directa? ¿Fuente secundaria o indirecta? Yo espero que ya tengo que avanzar, así que te voy a dar la respuesta. Era una fuente indirecta, porque no es Cristóbal Colón, o sea, no es el diario mismo el que queremos estudiar. O sea, si el tema de investigación fuese que quiero estudiar los viajes de descubrimiento, obviamente, fuente primaria, diario. Pero aquí lo que te estaba diciendo la pregunta, que fue pregunta de examen general, partes del diario de Cristóbal Colón transcritas por Bartolomé de las Casas para hablar del abuso a los indígenas durante la conquista. Sin temor a equivocarte, eso es una fuente secundaria o una fuente indirecta. Pasamos rápidamente a esta parte que son las clases de fuentes. Esta es súper fácil, ¿bien? Clases de fuentes son 4 y se acabó el chiste. 4 clases de fuentes. Fuentes materiales, como tú puedes ver aquí. Las fuentes materiales, la definición es muy simple. O sea, es todo lo que puedes tocar o percibir con los sentidos. Pero agrégale algo más a esa definición. O sea, escribe, la tienes que chambear aquí. Toda evidencia física de la presencia humana, anota, hecha de manera consciente o inconsciente. Anótalo. Toda evidencia física de la presencia humana hecha de manera consciente o inconsciente. Y tú dirás, profesor, ¿el ser humano puede hacer algo de manera inconsciente que sirva para reconstruir el pasado histórico? Sí, sí. De hecho, aquí en la separata tenemos un buen ejemplo de eso. Las huellas de la Etoli. Las huellas de la Etoli, que es un dato que figura, a ver, acá está. Las huellas de la Etoli, que son estas que tú ves aquí en pantalla, aquí están las huellas de la Etoli. Esas huellas las hizo un Australopithecus afarensis, ¿bien? Ese ser, este ser, aquí está, parece un mono, ¿no? Pero este ser tiene más de 5 millones de años de antigüedad. Estas huellas tienen 3,5 millones de años de antigüedad, o sea, 3.500.000 años de antigüedad. Varón, señorita, échale pluma a esa cantidad de tiempo. Este ser, o un ser parecido a este, un día caminó cerca de la orilla de un lago o de un río, caminó, y erupcionó un volcán al rato. La ceniza volcánica se posó en la orilla y eso se petrificó, se hizo como cemento, por así decirlo. Y gracias a eso sabemos que los Australopithecus, y eso sí te puede preguntar la pre, porque ya lo han hecho de hecho, tienen marcha bípeda. Entonces, el Australopithecus tenía la intención de dejar su huella, así como tú o como yo de niños, ya sabes, ves cemento fresco y yo, Paquito, ¿no? Escribes ahí tu nombre o pisas, ¿no? Pisas ahí para dejar tu huella. No, no fue algo intencional, no lo hizo para que la gente lo estudiara en el futuro. Esto lo hizo de manera inconsciente, pero calza con la definición de fuente material, ¿bien? ¿Qué dice la definición de fuente material? ¿Dónde estamos? Aquí. Toda evidencia física de la presencia humana, anota, hecha de manera consciente o inconsciente. Y aquí hay artefactos, restos, desperdicios, restos humanos, etc. Luego vámonos a la otra que es súper sencilla, que es fuentes orales.
Acuérdate, una fuente, otra vez, porque ya te olvidaste seguramente, una fuente es aquello que nos permite reconstruir una parte del hecho histórico o del pasado de la humanidad. En ese sentido, las fuentes orales se basan, dice aquí, son tradiciones y testimonios genera- transmitidos generacionalmente de manera oral, y anota ahí casi siempre en sociedades que no tienen escritura. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre. Ejemplos de esto, anota la leyenda de los hermanos Ayar, el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo. Anota la Ilíada. La Ilíada originalmente la Ilíada se cantaba. Por esa razón, si tienes un profesor de lingüística que conozca el tema, dicen que Homero no sería el escritor de la Ilíada y de la Odisea, sino el mejor cantante. En esta clase, clase de historia, vas a aprender que la Ilíada fue un suceso que se desarrolló aproximadamente en el año 1250 antes de Cristo, pero Homero es del siglo VII antes de Cristo, o sea, del año 600 antes de Cristo. Y muy probablemente Homero no es el que escribe la Ilíada y la Odisea, porque ojo, la guerra de Troya fue un suceso histórico, o sea, sí ocurrió realmente. Pero, ¿por qué dicen también eso? Porque en la Ilíada las armaduras son de bronce, en la Odisea las armaduras son de hierro, y como vamos a ver en esta clase, hay un espacio de tiempo considerable entre la aparición del bronce, estos años, y la aparición del hierro. Bien, que básicamente ya son los años de Heródoto, de Homero, bien. Entonces la Ilíada también sirve, ¿no? La Ilíada era originalmente un canto. Am, Algo más cercano de repente, anota ahí como tradición, fuente oral, el cantar del mío Cid, el cantar de Roldán, el cantar de Beowulf, el cantar de los Nubelungos. Para nosotros que tenemos una tradición de alguna manera hispana, el cantar del mío Cid te lo enseñan en literatura. Se llama cantar o los cantares de gesta, porque en la Edad Media había gente con una guitarrita pequeña y de pueblo en pueblo iban cantando las hazañas de gente como por ejemplo el mío Cid. Y se les llama cantares porque literalmente la gente los cantaba. Bien, entonces estas son fuentes orales. Profesor, pero yo lo he leído en un libro. Sí, loco, loca, pero o sea, después los escriben, ¿no? O sea, después pasan a papel, ¿no? Después los pasan a papel. Pero originalmente se transmitían de manera oral. Dicho esto, vámonos acá, a las fuentes escritas. Anota, hasta no hace mucho, anota, eran las fuentes más importantes para el estudio de la historia. De hecho, siguen siendo las fuentes más importantes para el estudio de la historia. Y tú dirás, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de la cultura chavín, y no te preocupes si no sabes nada de la cultura chavín, en esta clase vas a aprender. Tienes derecho a no saber. No tienes derecho a no querer aprender. Y ya la idea. Bien, entonces, Chavín de Huántar. Chavín de Huántar, mi facultad, la Facultad de Ciencias Sociales, tiene la carrera de Arqueología. Y tú no vas a encontrar un solo libro, ¿bien? Tú no vas a encontrar un solo libro en, en la biblioteca de mi facultad o de la Universidad de San Marcos o la Biblioteca Nacional del Perú que te diga, escucha, que el lanzón monolítico, a ciencia cierta, 100% seguro, es un dios terrorífico. Y porque, a ver, si vienes de un colegio donde te enseñaron bonito historia o de una academia donde aprendiste algo de historia, debes de saber que la teoría es que los dioses de Chavín de Huántar, como por ejemplo el lanzón monolítico, la estela Raimondi, entre otros, son dioses o es una religión que se sustenta en el temor o en el miedo y en el prestigio religioso. Pero esa es la teoría. Ningún arqueólogo hasta el día de hoy se va a atrever jamás a decir que al 100% con total seguridad los dioses o el lanzón monolítico era un dios terrorífico. Y no lo pueden asegurar al 100% porque no hay ningún testigo de época, o sea, no hay una fuente primaria, cónchale, subí mucho, no hay una fuente primaria, no hay una fuente directa de alguien de la cultura chavín que haya escrito que el Lanzón monolítico realmente era un dios de temor, o la gente le tenía temor, porque a veces se comía a sus súbditos. Tú dirás que sí, lo que pasa es que dentro de las galerías donde estaba el Lanzón monolítico
Han encontrado huesos de seres humanos mordidos hasta el hueso. O sea, actos de canibalismo. Y bueno, cualquiera la explicación, el dios se lo comió el dios. Lo siento, el dios lo vio gordito, lo vio bueno, lo vio sabroso y se lo almorzó, ¿no? Entonces, o sea, la gente obviamente te da miedo. Bien, y por eso no se puede afirmar al 100%. Bien, por esa razón no se puede afirmar al 100% que los dioses de la cultura chavín sean dioses terroríficos. No lo pueden afirmar al 100%. Pero para eso hay una ciencia que trata de acercarse a estas verdades. Entonces, la teoría más acertada, más cercana, es que los dioses de la cultura chavín eran dioses prestigiosos y además se sustentan en el miedo o algo así. Bien, dicho esto entonces, fuentes escritas, puedes anotar ahí tu novela favorita, puedes anotar. y- Ah, ya. Como no tenían esos documentos, ustedes saben que en Ciudad Universitaria, en la puerta 2 venden todo el boletín. O sea, antes la universidad te los daba cuando las clases eran presenciales. Ahora por ahorrar papel, ¿no? Ya sabes, salvemos un árbol. No lo dan, pero yo me sorprendí mucho porque uno de mis estudiantes tenía todo el cuadernillo de todos los cursos y estaba bonito a colores. Y le digo, loco, ¿dónde has conseguido eso? Y me dice, acá en la puerta 2, profesor, lo están vendiendo a 4 soles. Y yo me quedé en serio, le dije, o sea, yo ya sabía que en el Centro Histórico de Lima o sea, sacan este material, no sé cómo, y tienen todo. Pero él me dijo, y 8 soles está el que es a colores. El mío es a colores, por cierto, yo lo imprimí así grandote y el mío es a colores. Sí. Pero, o sea, pues sí, o sea, el que no está haciendo plata es porque no quiere, como dicen, como dicen, como dice el refrán. Bueno, siguiendo con la clase, porque ya se nos acaba el tiempo. Siguiendo con la clase, fuentes audiovisuales. Ya, tú has nacido con esto debajo del brazo, ¿no? O sea, fuentes audiovisuales. Anota, por favor, fotografías, pinturas, videos, o todo lo que está, pues, en las redes sociales. Ya, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, Discord, ¿qué más hay? O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de redes sociales, ¿verdad? Entonces, en esas redes sociales hay fuentes audiovisuales, gente que se graba a sí misma, gente que se toma fotos, hay pintura. Antes de esto, antes de este siglo, pinturas, películas, grabaciones en algún disco, cassette, VHS, qué sé yo. ¿Ve? Entonces, esas son las fuentes audiovisuales. Considero que de aquí a no mucho tiempo, o sea, de aquí al futuro más cercano, así como hay investigaciones que se basan solamente en fuentes materiales, la arqueología, por ejemplo, o investigaciones que se basan en fuentes orales, la antropología, por ejemplo, o investigaciones que se basan en escritura, como la historia. También vamos a empezar a estudiar esto de las fuentes audiovisuales, porque es todo un fenómeno. O sea, este fenómeno de colocar tu cámara y, hola, soy Víctor Urbina, te he puesto una galletita que no te lames el codo con la lengua. O sea, si se ha escuchado bien, es una tontería la que he dicho, ¿verdad? Pero, o sea, eso es un fenómeno. Antes no existía eso. En la actualidad es súper normal. O, por ejemplo, esta gente, ¿no? Me voy a tomar una fotografía, ¿no? O sea, 1000 fotos. Yo vengo de una época, yo estuve ahí, Gandalf, yo estoy ahí, ¿no? Yo vengo de una época donde era una cámara fotográfica con un rollo de 24 de 12 o 24 fotos. Y si abrías la cámara antes de tiempo, antes de que el rollo se volviera a enrollar solito, eh, se dañaban todas las fotos. Y, o sea, yo vengo de ese tiempo. En la actualidad si tienes uno de estos, en la actualidad tú tienes como que 10 aparatos en tus manos. Tienes una computadora que te permite editar texto, tienes una pantalla de televisión que te permite ver películas, tienes una cámara que te permite grabar video, tienes una cámara que te permite tomar fotos, tienes micrófonos que te permiten grabar solo audio. De hecho, en mi anterior celular tenía un lector de ritmo cardíaco. Aquí en mi celular tengo un afinador de guitarra. Puedo leer libros, me he descargado varios libros. De hecho, en mi celular me leí 50 sombras de Grey, me leí, si te quedas en esta clase te cuento por qué las leí. Luego leí, aquí en mi celular he leído también La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, o puedo entrar a YouTube y escuchar audiolibros. O sea,
es el acceso, o sea, tienes aquí muchos aparatos en tus manos. Am, Fuentes audiovisuales. Bien, espero que haya quedado clara esa idea. Profesor, ¿la pregunta de esto? Sí, han preguntado por esto, pero es algo sencillo, ¿ah? O sea, si tú revisas las preguntas de los exámenes pasados de la pre sobre este tema, vas a darte cuenta de que no es algo que guau, te tengas que comprar un libro para aprender. No, no. Suficiente con lo que, al menos en historia, suficiente con lo que está aquí, bien, en el boletín, porque a partir de eso te vamos a preguntar en los 4 exámenes que te van a venir. Dicho esto, vámonos inmediatamente, porque ya hay que avanzar. El tiempo histórico. Aquí en la PPT lo han puesto chévere. A ver, sí, a veces sirve. ¿Dónde está esto? Acá está. El tiempo histórico, míralo acá. ¿Por qué dicen que el tiempo histórico es circular? Bueno, sobre el tiempo histórico circular, esto tiene que ver con las sociedades antiguas, como las que vamos a estudiar en clase. Egipto, Mesopotamia, la India y China. O anota, si quieres agregar algo más, todas las culturas anteriores a la llegada de los españoles aquí a esto que conocemos como América en la actualidad. ¿Por qué se le dice que el tiempo histórico de estas sociedades es cíclica? Porque básicamente son sociedades agricultoras. Por esa razón, aunque tú no lo creas, pero en realidad yo espero que lo entiendas al toque, y si no lo entiendes, aprendes tu micro y dices, profe, vuelvo a explicar. Por esa razón, estas sociedades agrícolas o agricultoras, sus dioses son los elementos de la naturaleza. Piensa en los incas, el sol, la luna, el mar, ¿no? La tierra, Pachamama. Y, profe, ¿qué rayos tiene que ver esto con el tiempo histórico? Lo que pasa es que estas culturas que he mencionado creen en un inicio y en un fin, pero es cíclico, porque justamente así es la agricultura. Ya sabes, hay una época de primavera, que es donde las flores y los frutos se dan. Hay una época de verano, que es donde o sea, ya recoges todo el fruto. Aquí en otoño ya las cosas ya se ha muerto, se ha secado completamente. Y en invierno se vuelve a mojar toda la tierra y luego se inicia el ciclo de nuevo. Si alguna vez te has preguntado o has renegado porque dices, yo no sé para qué diablos me enseñan solsticios, equinoccios en clase de geografía, la razón te la cuento. Porque si algún día este planeta Tierra acaba con una tercera o cuarta guerra mundial y tú eres uno de los pocos que ha sobrevivido, lo mínimo que puedes saber como un Homo sapiens, o sea, aquel que piensa, aquel que es inteligente, es que cada vez que hay un solsticio o un equinoccio, es el fin de una temporada, es el fin de una estación. Y además, esos marcadores te pueden ayudar para poder saber cuándo vas a sembrar, cuándo vas a cosechar, cuándo vas a hacer el barbecho, cuándo vas a preparar la tierra. Bien, por esa razón no es raro que los egipcios, los incas, por ejemplo, sus dioses sean los elementos de la naturaleza. El sol, la luna, el agua, el viento, el trueno, el cielo, porque todo eso está relacionado a la agricultura. Su mentalidad y la forma en la que ellos ven la historia es cíclica, bien es cíclica. Es un continuo creación, destrucción, creación, destrucción. En cambio, el que es más fácil y que creo que cualquiera de ustedes lo puede entender, es el tiempo lineal, que básicamente lo adoptamos por el cristianismo o las religiones monoteístas. ¿Por qué? Porque en el cristianismo te dicen, el cielo y la tierra los creó Dios y luego creó a Adán y a Lilith, luego Lilith se quitó, luego vino Eva, y eso es el Génesis. Y este tiempo histórico lineal llegará a su fin en algún momento con el Apocalipsis. Bien, entonces acá te lo han puesto más sencillo todavía. Aquí te han puesto, ¿ves? Aquí inicia el proceso histórico, por ejemplo, conocido como la Primera Guerra Mundial. Hay antecedentes, estos son los marcadores históricos, y luego este proceso termina acá. Bien, ya está. Luego, luego tenemos el tiempo, que es este. ¿Alguien ha escrito algo? Agreguen que es casi siempre en sociedades sin escritura. Pero acuérdense que esta clase se graba, ¿no? Así que, o sea, tú puedes volver a escucharla. Yo por eso no, antes me afanaba mucho.
pero me he dado cuenta de que pues la clase se graba y lo que, si no entiendes algo, la vuelves a escuchar. Solo la partecita, ¿no? Anotas ahí, en el minuto tal, a la hora tal, o sea, el profesor no entendía lo que el profesor dijo, tengo que volver a escucharlo. Y ya, ¿no? Para que no te soples toda la grabación. El tiempo es oro, el tiempo es precioso para ti sobre todo. Dicho esto, entonces, a Fernán Brodel, y esta pregunta, tengo entendido que, o sea, este dato está aquí porque lo preguntaron en el examen general, son aliados porque realmente, o sea, preguntar esto. Yo tuve que llevar un año de teoría de la historia para entender esto. Bien, así que yo te lo voy a tratar de explicar fácilmente. Fernán Brodel es un historiador moderno del siglo pasado, o sea, del siglo XX. Tú y yo vivimos en el siglo XXI. Y Fernán Brodel dice que el tiempo histórico, o sea, que en la teoría de la historia, lo que se da en realidad es la larga duración. O sea, no es en sí mismo lineal o circular, sino es que la historia del mundo o de la sociedad eh, tiene tres tiempos diferentes, pero el más largo de todos ellos es el tiempo de las estructuras o de las mentalidades. Por ejemplo, el Perú actual tiene una mentalidad que viene desde el virreinato o desde finales del virreinato, que tiene que ver con el desprecio a veces al mundo andino o a la gente que vive allí, o también el desprecio a aquellos que vinieron desde África o desde Asia. Esa es una mentalidad que hasta el día de hoy nos cuesta mucho trabajo erradicar, ya sea que te creas superior a alguien porque tu tono de piel es un poco más claro, o peor, ya sea que te sientas inferior a alguien porque tu tono de piel es más oscuro. Déjame decirte que si te quedas en esta clase, te voy a explicar que esos complejos tienen un origen histórico. Bien, los niños y las niñas no nacen siendo discriminadores o discriminativos o como antes decían racistas. Eso primero se aprende en casa y luego lo llevan al colegio donde se reproduce. Y luego, cuando ya eres adulto o adulta, creces acomplejado o acomplejando a la gente. Entonces, Fernand Braudel propone tres tiempos históricos que se engloban en lo que él llamó la larga duración. El tiempo histórico más largo que él plantea, o sea, para que la historia cambie, es el tiempo de las estructuras y de las mentalidades. Por ejemplo, aquí te pone, aquí entre paréntesis están los ejemplos. La forja de la nación peruana. La idea de nación peruana es una idea que se ha construido mínimo en 200 años. Mínimo. O bueno, no, 150, 180 años, mínimo. Tú dirás, ¿cómo, profesor? A ver, yo te pregunto esto rápidamente a ti, y hay que ya, sí, ya tengo que terminar esta parte. Pachacútec, escúchame bien, Pachacútec, Manco Cápac, Túpac Amaru II, Manco Inca, ¿eran peruanos? ¿Sí o no? Contesta rápido, porque si no, no vamos a poder avanzar. Dale, dale, es una pregunta de sí o de no. Ponlo en el chat o prende tu audio y dilo. Pachacútec, Manco Cápac, Manco Inca, Túpac Amaru II. ¿Eran peruanos, sí o no? ¿Alguien escrito? Muy bien. Alguien dice, yo creo que sí, profesor. Y hay otra persona que dice, yo creo que sí, profesor. Muy bien. Ya. Sí, ajá, ahí siguen contestando. Fernando, ahí también. Gabriela, también, ahí está. Gracias. Dalia, Annalise, muy bien, gracias a cada uno de ustedes que ha participado. Entonces, ya, sin temor a equivocarme, yo te doy la respuesta correcta desde las ciencias sociales. No. Tú dirás, ¿qué, profe? No, no eran peruanos, no eran peruanas. Es muy sencillo, varón y señorita. Escúchame, escúchame. Pachacútec, Manco Cápac, Manco Inca, Túpac Amaru II, ¿tenían DNI? O sea, decía en su DNI, no, número de DNI, 0034539, vive en Girón, Cusco. O sea, nacionalidad peruano-peruana. No, pero ese es el chiste. Y tú y yo vamos a llevar esa clase, no te preocupes si es que no lo entiendes ahora, ¿ya? Pero esto de la idea de la nación peruana tiene que ver con esto que estudiamos aquí en la pre que se llaman ideologías. Las ideologías, sobre todo la ideología nacionalista, nos hace creer que los antiguos habitantes de lo que ahora tú y yo llamamos Perú han sido peruanos y peruanas también.
Túpac Amaru no peleó por la independencia de Perú. Manco Inca no pelea por la independencia de Perú. Túpac Amaru II, pelea por que las leyes del virreinato del Perú cambien, porque nos estaban fastidiando a la élite indígena en el virreinato del Perú. Si no lo conoces, no te preocupes, te lo voy a enseñar aquí en clase más adelante. Pero él no pelea por la independencia del Perú. Él pelea primero para que las leyes cambien y luego intenta independizar o intenta separarse, pero no pelea para independizar el Perú. ¿Por qué? Porque él era un súbdito del rey de España, él no se consideraba peruano, porque la idea de Perú es algo que se comienza a gestar desde finales del siglo XVIII, ya para el siglo XIX, 1810, por ejemplo, ya por ahí hay una idea de nosotros somos diferentes a la gente que está en España. Porque alguna vez te has preguntado qué cosa es un virreinato. Se llama virreinato porque jurídicamente, legalmente, en esos años, se consideraba que el virreinato del Perú era un territorio de España fuera de España. Algo así como una embajada, para que te des una idea muy chusca, pero válida. O sea, es un territorio de la monarquía española fuera del territorio de la monarquía española. Y por esa razón se llamaba virreinato. Bien, la gente que vivía en el virreinato del Perú no se consideraba peruano o peruana, se consideraban súbditos del rey de España y tenían sus propias leyes, sus propias costumbres, sus propios roches. Pero ¿por qué tú y yo creemos que sí eran peruanos? Eso lo creemos gracias a la ideología nacionalista. La ideología nacionalista nos hace creer que toda la gente que ha vivido en este territorio que ahora llamamos Perú son peruanos y peruanas. Pero no, en realidad eso es ideología. Más adelante te voy a explicar qué es. Entonces, Fernando dice que este es el tiempo de la estructura, que es lo que más tarda en cambiar. Y lo que más tarda, por cierto, también en forjarse. En este caso, el ejemplo es la forja de la nación peruana. El tiempo acontecimental o de los acontecimientos, puedes anotar aquí que equivale, por ejemplo, a las noticias. Ya sabes, hoy el Congreso de la República ha intentado vacar al presidente Kuczynski, ha intentado vacar a Vizcarra, ha intentado vacar, el Congreso ha intentado vacar a todo el mundo. Entonces, eso es una noticia que pasa hoy. Por ejemplo, también puede ser, hoy matan a 2 personas, 3 asaltos, 2 violaciones, un feminicidio. Ya, ya, eso es el tiempo del acontecimiento, ¿bien? Son hechos históricos que pasan en ese día y también se olvidan muy rápidamente. Pero luego están los de la coyuntura. Ya sabes que la coyuntura es una unión entre dos articulaciones, ¿verdad? O sea, entre dos huesitos. En este caso, las luchas de la independencia. Las luchas de la independencia, tú sabes que más o menos empiezan a retratar desde 1800, para el caso de la independencia del Perú, desde 1817 o 18 hasta 1824, que es cuando Simón Bolívar termina independizando este territorio. Bien, o algunos también lo tiran hacia 1810, que es cuando se crea la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Pero ves, o sea, no son más de 20 años en este caso, y a eso lo llaman la coyuntura, porque sigue uniendo la misma línea temporal, pero al mismo tiempo es un quiebre, ¿bien? Al mismo tiempo es un quiebre. Entonces, por eso es la coyuntura. Y ya está. Profesor, la pre me preguntará por eso. Lo dudo mucho, porque mira, si hemos invertido 15 minutos para explicarte esto, y todavía no hemos llegado a Minions. Así que a ver. Esta es más fácil, ¿bien? Así que aquí trata de relajarte, pero ojo, esto sí la pre ha preguntado justamente porque también es fácil. Disciplinas y ciencias auxiliares de la historia. O sea, la historia como ciencia social se vale de otras ciencias o de otras disciplinas para poder hacer más chévere el trabajo histórico, para poderlo hacerlo más rico, más interesante, mucho más amplio o exacto. En ese sentido, tú no te compliques la vida, ya definimos lo que es una ciencia, pero para esta clase, donde dice ciencias auxiliares, escribe por favor equivalen a carreras profesionales. Por ejemplo, antropología es una carrera profesional de mi facultad, arqueología también es una carrera profesional de mi facultad, geografía igual, sociología igual. ¿Ves? Ciencias auxiliares equivalen a carreras profesionales. ¿Y por qué? Porque tienen teoría y tienen método, igual que la historia. En ese sentido, rápidamente, ya no voy a tomar más tiempo ya para esta parte, porque la clase acaba a las 6:25, así que nos queda media hora, mira. Antropólogo famoso sanmarquino, José María Arguedas, que estudia la antropología, la cultura producida por las sociedades humanas, o por las sociedades. Por ejemplo,
La cultura quechua, la cultura aymara, la cultura criolla, la cultura de la gente que vive en la costa del Perú. Dentro de una ciudad hay subculturas. Si no me crees, el ejemplo más conocido hasta hace unos 10 años atrás, el K-pop. ¿Alguno de ustedes es K-popper o, sí, seas hombre o mujer, K-popper? Es toda una subcultura. Tú sabes que realizan fiestas, compran objetos que vienen directamente desde Corea para poder pertenecer a estos grupos. Los que estudian a esta gente son los antropólogos, porque ellos estudian las culturas y subculturas producidas por el ser humano. Bien. Profe, otro ejemplo de subcultura urbana, los punk. Sí, los anarcopunk todavía existen. Los emo también por ahí, creo que ya se han matado. O sea, no deben de existir, ¿no? Porque los emos son de mi generación. O sea, ya deben de haber crecido, deben de haberse suicidado. Dicho esto, como ejemplo, José María Arguedas es antropólogo de la Universidad Mayor de San Marcos. Anótalo por ahí. Luego, la arqueología tiene una definición muy parecida a la de fuentes o la de clases de fuentes, en este caso fuentes materiales. Estudia los restos materiales dejados por el ser humano de manera consciente o inconsciente. Arqueólogo famoso en el Perú, Julio César Tello, que es el tipo que descubre Chavín. Luego, en geografía, puedes anotar algo que vas a escuchar en tu clase de geografía. Javier Pulgar Vidal es el que hace las 8 regiones ecológicas del Perú, ya sabes, Chala, Suni, Quechua, Janca, Omagua, Puna, Rupa Rupa, Omagua. Ya lo repetí, creo que dije 5 o 6. Tú agregas las demás. Si no lo sabes, te lo van a enseñar. Bien, ¿qué estudia la geografía? La interrelación de la sociedad y el medio ambiente, o sea, cómo el ser humano se relaciona con el medio ambiente. Y finalmente la sociología, esta es fácil. Si la historia estudia el pasado para entender el presente, la sociología estudia el presente para entender el presente. Los sociólogos en la actualidad trabajan mucho con encuestas. Estas encuestas, por ejemplo, les permiten hacer cuadros estadísticos. ¿Cuánta es la tasa de natalidad de Lima en el año 2010 al año 2020? Los trabajos en sociología por lo general no suelen ir más allá de 30 o 40 años hacia atrás, porque si van más allá de 30 años sería un trabajo histórico y ya no sociológico. Por esa razón también trabajan con encuestas, porque tú no encuestas a un muerto, ¿verdad? Encuestas, balances, sí, sí, trabajan mucho con eso. Sociólogo sanmarquino interesante, Javier Pulgar Vidal también es sanmarquino, Cinesio López, César Germaná, pero Cinesio López tal vez es más conocido porque por ahí ha salido en alguna entrevista en los noticieros, ¿bien? Vámonos ahora inmediatamente a las disciplinas auxiliares. Esta es más sencilla todavía, ¿bien? Las disciplinas auxiliares son técnicas de estudio. Estas técnicas de estudio nos permiten poder aprender o poder conocer mejor un detalle dentro de los hechos históricos. Por ejemplo, aprende, no es clase de lingüística, pero aprende. Paleo es sinónimo de antiguo. Grafos es sinónimo de escritura. Paleografía, estudio de la escritura antigua, o escritura antigua, etimológicamente hablando. Y como dice aquí, descifra la escritura antigua sobre soporte móvil, en este caso, papel. Esta imagen la saqué de mi archivo personal cuando fui al archivo arzobispal de Huacho, aquí en Lima. Y aquí dice, ¿no? Carta y el año, 1642. Profesor, es castellano antiguo, yo lo puedo leer fácilmente, sí, pero lo que ya no está tan fácil de leer es esto que está acá. A ver, espérate. ¿Qué dice aquí? En la parte de acá. Bueno, justamente la paleografía como técnica nos ayuda a saber qué letra es esta. Bien, porque esa escritura del año 1642, pero ya sabes, si tu letra es fea, si escribes peor que médico con Parkinson, imagínate la caligrafía de esta gente que usaba una pluma, bien con tinta. Entonces, ¿desde cuándo hay escritura, por cierto, en el Perú? Desde la llegada de los españoles. Profesor, los tocapos incaicos y la escritura payariforme. Mira, compadre, mira, comadre. Los lingüistas son los encargados de definir ese tema. Yo no soy lingüista, tú no lo eres. Y esa gente no se pone de acuerdo. Hay lingüistas que han argumentado de que los tocapos incaicos y la escritura payariforme sí es escritura. Y la otra mitad de lingüistas ha argumentado y ha demostrado que no se puede saber si es escritura, porque el lingüista dice, para que sea escritura, tiene que cumplir ciertas características, y esta vaina no las cumple. Entonces, como ellos no se ponen de acuerdo,
tú y yo no nos vamos a poner a discutir tampoco. Así que si quieres sorprender a tu familia en casa, dices, escritura a ciencia cierta hay desde la llegada de los españoles y se acabó el chiste. La diplomacia es súper fácil también. Estudia los documentos oficiales. Agrégale aquí, por favor, emitidos por gobiernos, estados o reinos. Imperios también vale. Estudia los documentos oficiales emitidos por reinos, estados, imperios, gobiernos. Por ejemplo, tienes el diario de Cristóbal Colón por un lado y tienes la capitulación de Santa Fe por el otro lado. Profesor, ¿qué es la capitulación de Santa Fe? Es el documento que firma Isabel de Castilla con Cristóbal Colón para iniciar los viajes del descubrimiento. Te lo voy a enseñar aquí en la pre, o lo vas a aprender aquí en la pre, porque está en el boletín además, de la semana 9. ¿La diplomacia qué estudiaría? ¿Los diarios de Cristóbal Colón o estudiaría la capitulación de Santa Fe? Obviamente estudiaría la capitulación de Santa Fe. Bien. La heráldica es bastante chévere porque estudia los escudos y los blasones. Recuerda que en la Edad Media la gente no sabe leer o escribir. En la Edad Media aprenden cantando, por ejemplo, pimpones, un muñeco. ¿Por qué tú sabes cómo termina esa canción si tú ya no tienes 5 años y ya no vas al jardín? Porque todavía recuerdas que se lava las manitas con agua y jabón. Porque la música es una herramienta poderosa para poder aprender mucha información. De ahí que la Ilíada, por ejemplo, se cantara. Era en verso, además. Entonces, la otra manera de aprender es viendo imágenes. Por esa razón, todas las iglesias cristianas católicas de Europa, y también aquí en el Virreinato, tienen estatuas o pinturas que hablan, por ejemplo, de la vida de Cristo. Porque la gente aprende viendo con imágenes, ya que en la Edad Media la misa se daba en latín. Hasta que llega Martín Lutero y dice, ¿somos idiotas o qué nos pasa? ¿Cómo vamos a enseñar la misa en latín si la gente del pueblo no habla latín? O sea, es sentido común. Pero a ver, para ti rápidamente, sí, mira, ves, ya nos van a quedar menos de 25 minutos. A ver, vamos a ver acá. ¿Dónde está esto? Acá. Rápidamente. Heráldica. Bien, se ha visto Game of Thrones, ahí hablan siempre de escudos y de blasones. ¿Cómo se llama la universidad? En la Edad Media, al toque. Si tú obviamente no sabes leer latín, ¿verdad? No sabes leer. Eres un plebeyo. Pero cualquier persona, por muy atea, musulmana, judía que sea, tú ves que este sujeto tiene un anillo en la cabeza y además lo ves con un león en los pies, ese es el apóstol San Marcos. La gente que ha recibido bien la catequesis en el mundo cristiano católico sabe que cada apóstol tiene un símbolo. Este es lo que simboliza el apóstol San Marcos. Entonces, la universidad se llama San Marcos. ¿Dónde queda la Universidad de San Marcos? Bueno, tienes que ir a este pabellón de acá. ¿Ves una superestrella con 3 coronas? Por muy ateo que seas, una superestrella, 3 coronas, los Reyes Magos. Entonces, ¿dónde está la Universidad de San Marcos? En la Ciudad de los Reyes. Ahora, ¿esa Ciudad de los Reyes dónde queda? Bueno, en el mundo europeo, los europeos saben de esto, cualquier europeo sabe esto por cultura general. Tú ves 2 columnas y olas de mar. Eso simboliza el estrecho de Gibraltar, que según la mitología griega es el lugar donde Hércules separa el continente africano del continente europeo. No te afanes porque en un momento te muestro un mapa y ahí lo vemos de nuevo. Pero la Universidad de San Marcos, que está en la Ciudad de los Reyes, ¿queda en las columnas de Hércules, en el estrecho de Gibraltar? No. Aquí ya tienes que saber latín. Acá dice plus ultra. Plus ultra significa más allá, o sea, la Universidad de San Marcos queda en la Ciudad de los Reyes, que está más allá de las columnas de Hércules, que antes de Cristóbal Colón pensaban era el fin del mundo. ¿Y cómo se llama la Ciudad de los Reyes? La Ciudad de los Reyes se llama, parece un limón, ¿no? Pero en realidad es una lima. Y eso, jóvenes y señoritas, es heráldica. Bien, entonces, vámonos ahora inmediatamente a las otras que ya son súper más sencillas. La genealogía estudia tus antepasados, de quién desciendes, ¿no? ¿Quién es tu abuelo, quién es tu tatarabuelo? Y así hasta donde puedan alcanzar, ¿correcto? Por eso dicen árbol genealógico, ¿no? Tú estarías acá, no, perdón, tú estarías aquí y tu antepasado vendría a estar más abajo, ¿no? Estudia los linajes familiares. Si has visto Harry Potter o eres un Potterhead, en el tomo 4 creo que hablan, ¿no? De la casa de Sirius Black, ahí está el árbol genealógico del Black. Epigrafía, estudia las inscripciones en los monumentos. Escribe aquí, por favor, rápidamente. Escribe
escribe piedra roseta, que es la que se usa para descifrar los jeroglifos egipcios. Escribe la roca de Behistún, la roca de Behistún. O sea, son ejemplos, ¿no? La roca de Behistún con H, Behistún, así como lo estás escuchando, Behistún, que es la que sirve para descifrar la escritura cuneiforme. Y también escribe el código de Hammurabi. El código de Hammurabi es una estela, o sea, una piedra que parece una columna de 1,20 m de altura, y ahí hay escritura cuneiforme con el código de Hammurabi. Bien, esa es la epigrafía. Estudia las inscripciones en los monumentos. Y la más fácil de todas, numismática, estudia las monedas y las medallas, su originalidad. Esta es una moneda de la época de la independencia, como puedes ver acá. Dicho esto, ¿dónde nos vamos, chicos y chicas? Vámonos ya. A la periodización, que era lo que te estaba diciendo al inicio de la clase y no podías ver. Edad antigua, edad media, edad moderna, eso se lo debemos a Christoph Keller, el apodo Celarius, con C, Celarius. Este Christoph Keller tiene una visión, dice acá, eurocéntrica de la historia. ¿Qué significa eso, profesor? Keller pensaba que la historia de Europa era la historia universal, era la historia. No le faltaba. De hecho, si tú eres un poco curioso o curiosa como Jorge el Curioso, te vas a dar cuenta de que lo que tú y yo llamamos historia universal, básicamente es historia de Europa. Entonces, Keller divide la historia a partir de, dice, la historia aparece cuando aparece la escritura. Antes es prehistoria, antes pensaban eso, ya no piensan eso. Entonces aquí se inicia la Edad Antigua. La Edad Antigua acaba con la caída del Imperio Romano de Occidente. Y así se inicia la Edad Media. Luego, la Edad Media termina con la caída del Imperio Romano de Oriente, o como dice aquí, Constantinopla, 1453. Ahí acaba la Edad Media y luego se inicia la Edad Moderna. Keller vivió hasta este año, así que ahí se murió. Luego los ilustrados le pusieron la Edad Contemporánea, que se iniciaría con la Revolución Francesa, dando fin a la Edad Moderna. Para el caso de Europa, porque si lees otros libros, en América hay otros marcadores temporales. Sirve esto para que tú aquí metas todos los temas que vas a aprender durante las primeras semanas, tanto en Historia del Perú, perdón, en Historia Universal. En Historia del Perú hay otra cronología, hay otra periodización que puedes aprender. Tu responsabilidad, ya sabes, es leer todo esto, ¿no? O sea, yo te estoy dando aquí lo más importante que te pueden preguntar en el examen, pero básicamente tú eres responsable de leer todas las separatas. Ah, yo pensé que habían escrito algo. Bien, a ver. Dicho esto, entonces vámonos aquí, que es la hominización. ¿Qué cosa es la hominización? En un momento lo vamos a ver. Lo que de repente vale la pena que leas o observes aquí es cómo es que se da la expansión, ¿no?, de este primer Australopithecus, que es nuestro antepasado más lejano, que según esto aparece, mira acá, hace 7 millones de años. Bien, por ahí se me ocurrió ponerles un texto de Darwin. O sea, es la primera vez que esto se incluye acá. Esto la PRE no te lo va a preguntar, del texto de Darwin, pero sí debo de confesar que cuando existía la iglesia evangélica, muchos rajaban de Darwin, y lo que me di cuenta con bastante pena y vergüenza después es que ninguna de las personas que rajaba de Darwin o de la teoría de la evolución había leído el libro de Darwin. Y eso no es la ciencia, pues, ¿no? O sea, cualquiera puede opinar y tú tienes el derecho, yo tengo el derecho de creer en lo que a mí se me dé la gana, pero cuando hablamos de ciencia hay que leer. Hay que leer, hay que informarse y hay que opinar conociendo, habiéndose informado y habiendo leído. Cuando leí la introducción del texto de Darwin, El origen de las especies, originalmente este código QR te llevaba al libro, para que si tú querías lo descargaras después. Pero los profesores, ya te he dicho, dijeron, no, los estudiantes van a creer que tienen que leer todo el libro para poder aprobar su examen. O sea, yo no puedo creer que haya. O sea, si hay alguien que piensase eso, de repente no debería ingresar a San Marcos. Claro, pues, o sea, gente pilas, ¿no? O sea, gente pilas la que ingresa a San Marcos. Tu profesor te está diciendo, no te lo van a preguntar en el examen, pero sí te ayuda a acercarte a algo que es muy interesante. Saben que Darwin, él infiere esto, porque el libro, mira, el libro se publica en 1859. En esa época no existía la genética, o sea, el estudio del ADN, ¿bien? Entonces, Darwin infiere que nosotros venimos de otras especies a través de un proceso de adaptación, de evolución y de supervivencia. ¿Cómo lo infiere Darwin? Viendo a los perritos y a las plantas que nosotros, los seres humanos, hemos cultivado y hemos seleccionado. Dale, porque ya se nos acaba la clase. ¿Tú sabías? Te informo una cosa. ¿Sabías que
el 70% de la raza de los perros que existen en la actualidad, el ser humano los ha creado no hace más de 250 años. Tú dirás, ¿qué, profesor? Sí. Por ejemplo, los pug. ¿Has visto cómo es un pug? Pucha, no tengo una imagen de un pug. A ver, vamos a ver acá. Pug. No, caracho. Acá. A ver, perrito. Perro. Así se escribirá. Aquí está. Este es un pug. Ya. ¿Tú sabías que los veterinarios en la actualidad han dicho que ya no deberíamos de criar a esa raza de perros? Porque es una raza que nace para sufrir. Y no lo digo yo, lo dicen los veterinarios. Si no me crees, puedes averiguarlo. Tú dirás, ¿cómo, profesor? Sí, lo que sucede es que por la propia selección artificial que ha hecho el ser humano, ese perro está condenado para sufrir desde que nace. Tiene problemas respiratorios, tiene problemas para caminar, tiene problemas para dormir. Los ojos, como ya se le están saliendo del cráneo, se les llena de bacterias constantemente, así que hay que estarlo cuidando. Y los propios veterinarios de la actualidad dicen que a ese perro ya no deberían de cruzarlo con su misma especie, porque nacen para sufrir. Esa raza de perros no existía hace 200 años atrás, recién se ha creado en este siglo pasado o antepasado. Darwin se da cuenta de que si el ser humano hace esta selección artificial, por ejemplo, ¿sabes cómo es un maíz o una manzana silvestre? Tú la miras y no reconoces que es un maíz o una manzana silvestre, tú piensas que es una vaina diferente. Pero el ser humano, gracias a seleccionar las mazorcas o los dientes de las mazorcas más abundantes, más gorditas, más rechonchas, o las manzanas más dulces y más grandes, ha generado estas frutas que tú y yo ahora consumimos en el mercado. Acuérdate, los incas cultivaban bastante maíz, maíz morado, maíz amarillo. Y Darwin a partir de eso infiere de que también nosotros venimos en ese mismo proceso, solo que a eso lo llamó él la selección natural, no una selección artificial. Ya si lees el texto de Darwin, que es un texto solo la introducción te aclara muchas cosas, por cierto, ¿no? Entonces, este proceso, lo que quisiera que entiendas, no es un proceso que va de la noche a la mañana, varón, señorita. 7 millones de años. 7 millones de años. Échale pluma a eso. El ser humano moderno, el que es como tú y como yo, apenas y tiene 300.000 a 100.000 años caminando sobre la Tierra. O sea, no tenemos ni 1 millón de años, ¿no? Lo que te dice también este gráfico es que la capacidad craneana, acá dice Australopithecus 400 centímetros cúbicos, lo que te dice esto es que va en aumento, no de la noche a la mañana, sino en millones de años, y no es un proceso lineal, sino que se ramifica porque hay especies que ya no existen. La única que sobrevive es la nuestra. Dicho esto, entonces, inmediatamente en este corto tiempo que nos queda, vámonos a esto. A ver, número 1. ¿Qué es la hominización? Es el proceso evolutivo de adaptación biológica, cambios físicos, psíquica, capacidad de pensar, y social, porque vivimos en comunidad, de los homínidos. Ahora, ¿qué cosa es un homínido? Te lo aprendes de memoria. Es el individuo que pertenece al orden de los primates cuya especie superviviente es la humana o es el Homo sapiens. Entonces, otra vez la definición, es el proceso evolutivo de adaptación, subraya todo eso, biológica, psíquica y social, de los homínidos que permitió el surgimiento de la especie humana, cuyo género es el género Homo, cuya especie es la especie sapiens. Si no me crees, pregúntale a tu profesor de biología. El ser humano pertenece al orden de los primates, familia homínidos, género Homo, especie sapiens. Bien, ahora, si la PRE te preguntara, porque de hecho esto ha sido una pregunta, bien, si la PRE te preguntara qué desencadena todo el proceso de hominización, tú sin temor a equivocarte vas a decir la marcha bípeda. Y por eso el Australopithecus afarensis, el Australopithecus en general, es aquel homínido que sin pertenecer a nuestro género, porque tú y yo somos del género Homo, el Australopithecus, su género es ese, Australopithecus, sin pertenecer al género Homo, el Australopithecus ya era un bípedo. Y esto es algo súper archi mega recontra poderoso, porque cuando los primeros homínidos se yerguen en dos patas, liberan las manos. Los primates en la actualidad cuando bajan de los árboles necesitan las extremidades de adelante para poder apoyarse en el suelo. Gracias a que los primeros Australopithecus se yerguen en dos patas, las extremidades, en este caso las manos, quedan libres. Y a través de un proceso de millones de años aparece el famoso pulgar oponible. ¿Por qué se le llama pulgar oponible?
porque el pulgar va en otra dirección. En cambio, los primates que todavía sobreviven en la actualidad, si tú miras, todos sus pulgares van en la misma dirección que los otros dedos. ¿Por qué? Porque ellos todavía necesitan agarrarse de la rama de los árboles. Además, nuestros pies no son iguales a nuestras manos, porque nosotros con nuestros pies vamos para adelante. Bien, hay esto además, cuando se yerguen en dos patas, esto hace que la columna vertebral se divida en cuatro partes: dorsal, sacral, lumbar, cervical, lo que también le permite una mejor posición al cráneo. Ojo, es un proceso que tarda 5 millones de años. El bípedo completo, el que está completamente erguido, se le llama Homo erectus, y eso lo vamos a ver en un momento. Recuerda que en África está la cuna de la humanidad. Recuerda que en África está la cuna de la humanidad. Y, a ver, ¿qué más tenemos por acá? El bipedismo es lo que desencadena todo el proceso de hominización, ya te lo dije. Y además, cuando ya está completamente erguido de pie, como el cráneo está aumentando, también aparece el dismorfismo sexual. Por eso las señoritas, las mujeres, tienen las caderas más anchas, para que ese cabezón salga. Cuando un bebito nace, la tercera parte de su tamaño es cabeza. ¿Sabías eso? O sea, la tercera parte, cuando un bebito recién nacido sale del vientre de una mujer, la tercera parte, casi la tercera parte de su tamaño es pura cabeza. O sea, es un cabezón el que sale de ahí. Y además el cráneo termina de sellar, termina de cerrarse después de que ese cabezón sale de la barriga de la madre. Lo llaman la mollera, que está acá. No le toques, le dice, ¿no? Al bebito. ¿Por qué? Porque le estás tocando el cerebro, si le estás tocando ahí. Dicho esto, entonces, aparece la mandíbula grácil y el mentón. Mentón es esto, mandíbula grácil, toda esta parte de acá, significa en forma de V. En forma de V. Como tú puedes ver aquí, los primates o los Australopithecus no tienen ese tipo de mentón. Bien, acá están las imágenes. El Australopithecus más famoso es el Australopithecus llamado Afarensis lucy, el Australopithecus lucy. Fue el primero que se encontró. Sabemos que era bípedo gracias a las huellas de la de Tolly, y se llama Lucy por una canción de los Beatles que estaba sonando en ese momento en la radio, Lucy in the Sky with Diamond. Y bueno, y por esa razón, a pesar de que el Australopithecus no pertenece al género Homo, de hecho, si te preguntaran cuál es el género del Afarensis lucy, su género es Australopithecus. Aunque esto no es clase de lingüística, aprende. Austral, sur. Piteco, mono. Afarensis, África. Mono del sur de África. Profesor, ¿dónde está eso? Aquí en la imagen que está acá arriba está la... ¿Dónde está? Aquí está el lugar. Bien, sur de África. Dicho esto, vámonos ahora, ¿a dónde nos vamos? Vámonos ahora, por cierto, todo esto se da durante el Paleolítico inferior. Bien, todo este proceso de hominización se da en el Paleolítico y el Australopithecus aparece en el Paleolítico inferior. Luego tenemos aquí, bueno, acá está, ¿ves? Paleolítico inferior. Homo, el primero del género Homo. Eso también la he preguntado. ¿Cuál es el primer homínido del género Homo? Tú sin temor a equivocarte dices, ese es el Homo habilis. Y se acabó el chiste. La característica de él es que nunca salió de África. Bien, él siempre se quedó en África, nunca salió del continente africano, y además le llaman hábil con las manos, ¿no? Homo habilis, hábil con las manos, porque produce herramientas líticas, que son muy rudimentarias, pero ya las produce, cosa que es interesante. Luego de esto, tenemos en el mismo periodo del Paleolítico inferior al Homo erectus. El Homo erectus es súper mega recontra importante porque la pre además lo ha preguntado hasta el cansancio. Raro que te pregunten por el Australopithecus, Homo habilis. Si te preguntan, prefieren preguntar por los que vienen desde aquí hacia abajo. El Homo erectus primero se le llama erectus porque este tipo ya es completamente bípedo. Camina como tú, camina como yo. En ese sentido, también es el primero en salir de África y ocupar Asia y Europa. En Asia le llaman el hombre de Pekín o de Java, y en Europa lo llaman el hombre de Heidelberg. Es un Homo erectus, ¿bien? Y además, otro detalle interesante, usa el fuego para cocinar los alimentos, lo que hace que el cerebro, en miles de años, el cerebro de nuestra especie comience también, de esta especie, comiencen a crecer de una manera alucinante. Profesor, la me va a preguntar por el denisovano, que es el anterior al Neandertal. El antecesor no. Te vamos a preguntar lo que está aquí en la separata, así que si no me crees, revisa las preguntas de los exámenes pasados. Luego de esto tenemos el Paleolítico Medio, que básicamente está caracterizado por el Homo neandertal. El Homo neandertal es un homínido súper archi mega recontra adaptado a la era del hielo. Si has visto la película que se lleva ese nombre, es ideal para explicar esto. La última era del hielo en Europa se le llama Gurm. En América se le llama Wisconsin, pero es la misma era del hielo.
tiene una antigüedad como que de 80.000 a 10.000 años, 13.000 años antes de Cristo, más o menos. Y el chiste del Homo neandertal es que es el primero en enterrar a sus muertos, algo muy interesante. Y gracias a esto se piensa que aparecen los primeros indicios o rasgos de creencias mágico-religiosas. Es muy interesante porque nuestra especie, o sea, nosotros los Homo sapiens, que convivimos con los Homo neandertal, no enterrábamos a nuestros muertos. El Homo neandertal sí lo hacía. Además, gracias a los descubrimientos de fósiles de 25.000, 19.000 años antes de Cristo, de neandertals, ah, presentaron muy probablemente cuerdas vocales, lo que les habría permitido hablar más o menos como tú y como yo, más o menos, ¿no? De una manera más rudimentaria, obviamente. El Homo neandertal principalmente han sido estudiados los de Atapuerca, España, y los de Alemania. Se llama Neandertal porque lo encontraron en el valle de Neander, Düsseldorf, Alemania. Dicho esto, vámonos ahora. Profe, ¿qué pasó con el Neandertal? Cuando la era del hielo empezó a cambiar, o sea, pasamos al Holoceno, no se pudo adaptar, se murió. El último tipo, el último modelo de proceso de humanización es el que es como tú, el que es como yo, el Homo sapiens. Y básicamente este señor, este compadre, nuestro antepasado, viene en el Paleolítico Superior. Estos crean el arte rupestre. Acá está, mira. Tú tienes un muro virtual en ese lugar llamado Facebook, ahora se llama Meta. Así como tú le tomas una foto a tu comida y lo publicas en tu muro virtual, este sujeto, ¿qué cosa crees que está haciendo? Está publicándote, está pintando lo que él se va a comer o lo que él va a cazar. Hay escenas donde están bailando, hay escenas donde están trabajando. Hay gente que se toma fotos en discotecas, hay gente que se toma fotos trabajando y luego las publican en su muro. El Homo sapiens hace exactamente lo mismo que tú y que yo, solo que él no tiene un muro virtual, él tiene un muro de piedra. Y también tiene arte mobiliar, la famosa Venus de Willendorf, que se relaciona a la fertilidad, ya que inconscientemente, al ver una mujer con caderas anchas y pechos grandes, se da la idea de que puede dar a luz más fácilmente y puede amamantar más fácilmente a las crías del Homo sapiens de estos años. Son estatuillas, por cierto, que miden este tamaño. Por eso le dicen arte mobiliar, porque no son muy grandes, son de este tamaño más o menos, 10, 15 centímetros, ¿bien? Por eso le dicen arte mobiliar. Solo y solo el Homo sapiens, o sea, el que es como tú, el que es como yo, tiene arte mobiliar y arte parietal, así le llaman a las pinturas de las cavernas o las cuevas. El hombre, el primero en encontrar, o sea, el más antiguo en encontrarse fue el hombre Cro-Magnon. Tenía una antigüedad de 85.000 años antes de Cristo. Y además es el primero en poblar Australia y América, si no es que el único. Bien, dicho esto, vámonos ahora a la edad de piedra. Aquí tienes una imagen del Neolítico. Ya nos quedan creo que 6 minutos nada más para acabar la clase. Creo que es un tiempo suficiente. Si no, me das 5 minutos más de tu recreo para poder acabarlo. Y bueno, esta imagen pertenece al Neolítico. Si tú la miras, básicamente tienes instrumentos de arar la tierra, muy rudimentarios, y las semillas que van a cultivar. Pero como tú puedes ver aquí, la edad de piedra se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Paleo, antiguo, lito, piedra. Por cierto, te adelanto una cosa, ya te he dicho, no estudies más, estudia mejor. Escúchame. Si tú te aprendes las características del paleolítico, estás aprendiéndote también las características del lítico peruano. O sea, las características, no el marco cronológico ni espacial, obviamente. Si te aprendes las características del mesolítico entre piedras, te estás aprendiendo las características del arcaico inferior peruano. Bien, el arcaico inferior peruano. Y si te aprendes las características del neolítico, te estás aprendiendo también las características del arcaico superior peruano. Excepto por una cosa. En el arcaico superior peruano no hay cerámica. Bien, porque en el neolítico aparece la cerámica, pero todo lo demás es igualito. O sea, salvo ese detalle, todo lo demás es igual. Así que si te aprendes las características de estas partes, cuando la semana siguiente llevemos historia del Perú, o sea, ya va a estar chupado, va a estar regalado, porque ya tú te lo vas a haber aprendido. Dicho esto, recuerda lo siguiente, la prehistoria, en términos históricos, es el periodo comprendido entre el nacimiento del género Homo, o sea, del Homo habilis, que es un ser racional y productor de herramientas, hasta el surgimiento de las primeras civilizaciones. Tú puedes escribir aquí Edad del Bronce, que es ahí donde nace. En este periodo surgen las comunidades primitivas y se acabó. Luego de esto tenemos acá, dice Paleolítico,
Y aquí están las características. Esto es lo que te deberías aprender, ¿bien? Primero, la primera cosa que necesito que entiendas es esto. Tienen una economía depredadora. ¿Qué significa? No producen lo que consumen. Y como no producen lo que consumen, una vez que han agotado todos los recursos de un bosque o de un valle, tienen que trasladarse a otro lugar. Y por esa razón son nómades. No se quedan en un lugar a vivir para siempre o hasta que se mueran, sino que agotan los recursos de un lugar y se ven obligados, como no producen lo que consumen, a trasladarse a otro lugar. Todas las demás características tú las lees. Por ejemplo, aquí se da la hominización que ya lo hemos hablado. Luego de esto está el paleolítico inferior, con algunas características más específicas, paleolítico medio, que las puedes deducir de lo que ya hemos hablado anteriormente, y el paleolítico superior, que también, como te digo, lo puedes deducir. Aquí están las piedras de la cultura musturiense, es la cultura lítica del Homo neandertal, por eso hay una flechita acá, ¿ves? Y así, la cultura lítica solutrense es la cultura lítica, una de las culturas líticas del Homo sapiens, sobre todo los que se encuentran en Europa del Norte. Y ya, vámonos ahora al mesolítico, ya sabes, meso, mitad, medio, entre piedras. Dice aquí la palabra clave, o sea, hay palabras claves que a ti te van a ayudar a poder abrir toda la información que vas a aprender. Y cuando te digan mesolítico, tú inmediatamente piensas en época de tránsito. Es una época donde todo está acabando o todo está iniciando, pero no hay nada definido. Es una época de tránsito. ¿Tránsito por qué? Porque es el paso de la era del hielo, Pleistoceno, a la era del calor, que es el Holoceno. ¿Bien? Y en ese sentido, entonces, la cosa se está comenzando a calentar. No está caliente todavía, se está comenzando a calentar. La industria lítica es el microlito, siguen teniendo arte mobiliar. Y aquí el dato interesante es este, mira. Tienen una forma de vida seminómade. ¿Por qué? Porque en el Mesolítico aparecen el inicio de la domesticación de plantas, llamado horticultura, y de animales. Profesor, ¿qué es horticultura? Si en el colegio alguna vez te han dicho, trae un frijolito, trae una semilla, trae un vasito de plástico transparente, pones un algodón, pones el frijolito, la semilla, le echas agua, lo pones en la ventana y a los días crece un tallo, eso es horticultura. No eres agricultor. Un agricultor es aquel que ese tallo que creció en el vaso, tú lo agarras, tú lo siembras y haces que crezca una planta que te dé frutos. Ese es un agricultor certificado, aquel que le saca frutos a la tierra. Tú y yo hemos estudiado horticultura y eso es agricultura incipiente para principiantes, para Dumi, para calichines. Bien, y en el Mesolítico, te doy un dato interesante, tiran la semilla a la tierra, pero no le echan agua, porque no relacionan que hay que echarle agua a la planta, a la semilla, para que pueda crecer. Y también están comenzando a ver qué animales van a domesticar. ¿Qué es más efectivo? ¿Domesticar un tigre o domesticar una oveja? Bueno, cuando la oveja crece, te da lana, te da leche, te da carne. La lana te da textilería. Cuando el tigre crece, se come al ñaño, se come al abuelo, rompe el campamento y de ahí se escapa. Tú dirás, profe, qué tontos. No, no es que son tontos. Están viendo qué animales domesticar. Por eso es inicio, ¿ves? Ya te he dicho, es una época de tránsito. Están experimentando estas cosas. Y como necesitan que la planta crezca, como necesitan que los animales den a luz, ya no pueden movilizarse tanto. Y por esa razón son seminómades, porque ahora tienen que quedarse en ese lugar hasta que estas cosas terminen su proceso natural de crecimiento o que den fruto, para luego trasladarse a otro lugar una vez que se han comido todo lo que puedan. Aquí aparecen también las balsas, los anzuelos y las redes de pescar hechas con fibra vegetal, no algodón. Gordon Chai habla de la revolución neolítica, ya con esto, dame 5 minutos para poder terminar esto bien, en realidad es lo que necesitamos, tal vez 6. Pero esto sí te lo lees y te lo gozas, ¿bien? O sea, esto todas las academias lo dicen. Como te dije, originalmente aquí había un código QR que te llevaba a este libro, El origen de las civilizaciones. Gordon Child va a plantear esto que también sigue estando en nuestra separata en la presa San Marcos. Estudia esta imagen, por cierto, porque aquí están, hasta Perú está mencionado como los centros de la revolución neolítica, ¿bien? ¿Qué cosa es la revolución neolítica? La revolución neolítica básicamente es ese momento donde el ser humano deja de depender de la naturaleza y comienza a producir lo que va a consumir. Bien, o sea, eso es la revolución neolítica. Por primera vez en la historia, acá está, el ser humano desarrolla una economía productiva, subrayo antes separata. O sea, produce lo que consume. Aparece, ahora sí es agricultura y ahora sí es ganadería, nada que horticultura.
Y por esa razón tú no vas a cultivar una tierra para mudarte y que luego venga otro tipo, otro clan, y se lleve la cosecha, ¿verdad? Por esa razón aparece también la forma de vida sedentaria. Gracias a la agricultura y a la ganadería aparece el excedente productivo y esto facilita dos cosas. Primero, la aparición del trueque, intercambio, por ejemplo, de vegetales por carne, pero también aparece algo que es la arquitectura megalítica, que son los cromlech, los dombles, los menhires. Y también aparecen los grandes centros poblados como Chataluyuk. Acuérdate de esto, estaba en la PPT y aquí está también una imagen. ¿Por qué es interesante esto, chico y chica? Porque mira, esto está aquí en la siguiente imagen. Acuérdate, centros ceremoniales, la arquitectura megalítica. Esto que está acá, mira. El cromlech es un centro ceremonial administrativo religioso. La gente que vive allí son sacerdotes, porque, a ver, tú eres el mejor ejemplo de esto. Mira, tú estás estudiando aquí en la Presa San Marcos, ya te he dicho, dame 5 minutos. Tú estás estudiando aquí en la Presa San Marcos porque en tu casa han producido más dinero del necesario. En este caso han producido ese dinero y eso es un excedente monetario. Aquí hablan de excedente productivo. Ese excedente monetario, tu familia, tu apoderado, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu tía, lo ha utilizado para pagarte la pre. De tal manera que tú recibas clases, estudies las clases que te vamos a dar y luego ingreses a la universidad para seguir estudiando, obtengas un título profesional y vivas de tu intelecto. Pero yo estoy seguro que tú debes de tener algún compañero de colegio, hombre o mujer, que no está estudiando, sino que está trabajando. Te dijo, fue honesto, fue honesta. ¿Saben qué? Yo no quiero estudiar, yo quiero trabajar, quiero tener mi plata, quiero comprar mis cosas y tiene todo el derecho de hacerlo. En esta época hay gente muy parecida a ti o a mí. Hay gente que en vez de decidir trabajar, por ejemplo en la agricultura o en la ganadería, en este tiempo, decidieron estudiar, porque ahora hay excedente productivo. El excedente productivo le permite a un grupo de personas no dedicarse ahora a la agricultura o a la ganadería, sino más bien a experimentar o a acumular conocimiento. Esa acumulación de conocimiento les permite especializarse, por ejemplo, en la construcción de estas cosas que son loquísimas. En la actualidad, tú las miras y dices, wow, extraterrestres, Anunnakis. No, sirven, por ejemplo, para marcar solsticios o equinoccios, gracias a la sombra que proyectan. Y esta gente luego comienza a cobrar especie de ofrendas o tributos. Yo sé cómo levantar un cromlech, yo sé cómo hacer un dolmen, yo sé cómo hacer un menjir, sé cómo curar, sé cómo cosechar, sé cuándo sembrar, cosechar o cultivar, porque yo sé mirar las sombras, solsticio, equinoccio. En la actualidad todos tenemos un calendario en nuestros aparatos. En esos años no había. El conocimiento es poder. Bien, entonces aparece la casta sacerdotal y los primeros centros ceremoniales. Profe, ¿en el arcaico superior peruano es igual? Sí, solo que no hay cerámica. Y finalmente, ya para terminar esta parte de la clase, porque ya sé que ya terminamos, díganle al tutor Luigi que nos dé 3, 4 minutos más. Edad media, o edad de los metales, perdón. Y aquí lo primero, por cierto, mira esta imagen, no te vayas a bloquear. Aquí hay cerámica, aquí hay cerámica. Estudia todo, tú tienes que ser curioso como Jorge el Curioso. Entonces, en la edad de los metales tenemos a los herreros. Aquí les puse un texto de Mercier Eliade que es alucinante, Herreros y Alquimistas, ya tú si quieres lo lees. Pero esta parte ya es más sencilla, porque básicamente son datos que no merecen más explicación. Primero, el horno aparece en el Neolítico porque hay cerámica. El cobre se usa para hacer artículos de lujo. Bien, o sea, ¿qué son artículos de lujo, profesor? Collares, pulseras, aretes. ¿Hay cuchillos? Sí, hay cuchillos, pero estos cuchillos no se usan para la guerra. De hecho, la guerra aparece en la Edad del Bronce. En la Edad del Bronce, como está aquí, aparecen las primeras espadas, cascos, hachas. Aparece la guerra y la sociedad esclavista. El cobre es un metal que se dobla muy fácilmente. Por esa razón lo utilizan para hacer artículos de lujo. Y además, como dice aquí, uso simultáneo de la piedra y el cobre. Y se acabó el chiste. Luego pasamos a la edad del bronce. Y en la edad del bronce, primero, acuérdate que es 90% cobre, 10% estaño. La cultura tiahuanaco tiene bronce arsenical. Luego, es aquí, subraya en tu separata, donde surgen las primeras civilizaciones, como los sumerios. Aquí tienes una reconstrucción alucinante de un sigurat sumerio. Luego tenemos a Egipto, India y China. ¿Por qué se caracterizan estas civilizaciones? Por ser estados, y ojo, aquí aparece el estado. Profesor, ¿qué es un estado? Es una forma de organización más compleja y avanzada que un clan o una tribu. Un estado tiene un gobernante o gobernantes, tiene leyes,
tiene burócratas. Los burócratas son gente que trabaja para el Estado y tiene una organización social bien diferenciada, como los sumerios, los egipcios o los chinos. Estas civilizaciones además se caracterizan por ser teocráticas, militaristas y esclavistas. O sea, esta vaina no la construye gente asalariada, la construyen esclavos. Y además, en la Edad del Bronce aparece la escritura cuneiforme, primero, luego la jeroglífica y así sucesivamente. Aquí hay un ejemplo de eso. Entonces, si la te preguntara cuándo aparecen las espadas, Edad del Bronce, la guerra, Edad del Bronce, o sea, la guerra expansiva con estados y civilizaciones, Edad del Bronce. ¿Bien? Y finalmente la Edad del Hierro, porque ya cumplimos los 5 minutos. El primer pueblo en producirlo, los hititas, subraya, es aquí donde aparecen, lo usan ya más de una manera más difundida los carros de guerra. La cultura o el pueblo que domina el hierro domina el mundo. Y en ese caso son los romanos. Bien, en ese caso son los romanos. A diferencia de las otras civilizaciones, los romanos principalmente son un estado militarista y esclavista. Bien, además es aquí en la Edad del Hierro donde aparece la escritura alfabética. Se lee como se escribe como se oye y además aparece la economía monetaria. Chico y chica, dicho esto, gracias por tu atención. Te voy a poner ahora las claves en el chat. Vamos a dejar de compartir esto y te coloco aquí las claves. Bien, a ver, la número 1, vamos a escribirlo, ¿no? Porque si no, como que no hay chiste. A ver, la número 1, la clave es la letra. Yo te sugiero que lo notes a un costado. La 1 es la letra A. Bien, la 2 es la letra A. No te vayas a paltear en la A, ¿no? La letra A. La número 3 es la letra... Tienes que leer bien la pregunta en la letra A, porque si no, después vas a terminar palteado como algunos otros compañeros. Tienes que leer bien la pregunta. Están hablando de algo específico, no te están hablando de la forma en cómo se te está presentando. La número 4 es la letra, espérame, la número 4 es la letra C. Ajá. Y la número 5 es la letra, ahorita te lo mando por chat, es la letra D. A ver, la número 5 es la letra D. Muy bien, chicos y chicas, gracias por tu atención, por estos 5 minutos robados. Te sugiero que te pares, te vayas a tomar algo para que te prepares para la última parte de tu clase. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídate mucho y que la fuerza te acompañe. Chao, chao.